Bueno, ¿cómo están? Bendiciones. Un live importantísimo. Testimonio de mujeres que no podían tener hijos por diferentes razones y después de explantarse las siliconas de los senos, las prótesis pudieron quedar en embarazo. Buenos saludos a los que se están conectando. Aquí está el doctor Juan. Doctor, te saludo. Dios te bendiga. Un abrazo para todos. Importantísimo para de pronto aquellas mamitas que no pueden tener hijos, bueno, mamitas, no, esposas que no pueden tener hijos y puede ser la solución para todos ustedes. Doctor, Buenas tardes, ¿cómo estás? bien, gracias a Dios, sí señor, ¿cómo estás Muy tú? bendecidos, gloria a Dios. Qué hermoso fondo nos regalas, doctor. Gloria a Dios aquí, sí, con el Señor con nosotros aquí presente. Qué bendición, así tiene que ser. Dios te pague, doctor, por este rato. Les tengo que decir a todos que esto fue una inspiración principalmente del doctor. Yo le di una idea y el Señor le inspiró esto y dije, doctor, pues si eso es lo que sentimos en el corazón, hagámoslo porque pues importante es, doctor. Claro que sí, aquí estamos para la gloria de Dios y tal vez para traer un mensaje de esperanza de algo que hemos descubierto pues en este proceso de desplantación, que ya hoy por eso unas mujeres nos van a dar el testimonio de lo que sucedió en su vida. Entonces, todo para la gloria de Dios, y si esto va a seguir siendo así, pues bendito sea Dios, porque es un regalo muy grande, el regalo de la vida. Amén, doctor. Ah, doctor, ¿usted me escucha y me ve bien? Perfecto, te escucho y te veo perfecto. Bueno, yo sí te estoy cortando como un poquitico. Les contamos a todos que vamos a tener varios testimonios de mujeres que el doctor operó. En este momento los vamos a tener y que nos van a contar qué vivieron antes, por qué no podían quedar embarazadas y qué pudo haber pasado que al explantarse estas prótesis quedaron en embarazo. ¿Cierto, doctor? Así es, sí. Esto es un regalo muy grande porque en este transcurso ya más o menos de 450 mujeres que he plantado, tal vez he tenido en la consulta por ahí 8 pacientes. Entonces les contaba que más o menos 8 pacientes han consultado por este motivo. Una, por ejemplo, doctor, vengo porque no puedo quedar en embarazo y a mí se me metió en la cabeza que son estas prótesis. Y de hecho es una de las que tenemos hoy acá que nos va a dar su testimonio. Otra pareja me llegó, doctor, hemos hecho de todos los exámenes, estamos bien, estamos sanos, no podemos quedar en embarazo. El ginecólogo nos dijo, pues ensayen quitarse esas prótesis a ver. Otra, por ejemplo, lo mismo, no podemos quedar en embarazo, ¿será que de pronto esto nos puede ayudar? Entonces, de esas 8 consultas muy claras que yo he referenciado, pues tenemos el milagro de que ya cinco de esas Mm. pacientes han quedado en embarazo, hoy tenemos 3 de ellas. Entonces es un tema muy relevante, muy importante, y estoy a la espera porque sé que de las otras que operé, que tal vez creo que operé de las 8, operé por ahí unas 6. Estamos a la espera de pronto la otra que sigue, que yo sé que va a llegar dentro de pronto la noticia de que están en embarazo. No, qué belleza, doctor. Cuando el doctor me comentó, bueno, para los que no lo saben, el doctor Juan Saldarriaga es cirujano plástico y fue el que operó a mi esposa ahora en enero, por gracia del Señor, y pudimos hablar y compartir bastante. Muchos de ustedes vieron el video que hicimos. De hecho, fueron dos, el testimonio de mi esposa, el testimonio del doctor. Y cuando nos comenta esto, pues o sea, en la cabeza de uno es como si no tuviera sentido de la mayoría de la gente. Uno lo alcanza a creer porque sabe que Dios es así, pero esto para mucha gente no tiene sentido, ¿no, doctor? Como que tiene que ver un cuerpo extraño con que no pueda concebir un hijo. Pues de hecho, a ver, médicamente habría que hacer estudios para poderlo explicar, habría que sentarse a estudiar mucho, pero yo me he dejado llevar es por lo que el Señor ha puesto en mi corazón y creo que es una explicación sensata. Y es tan sencillo que, ¿qué acontece con los implantes mamarios? Lo que hemos explicado, hay una inflamación de todo el cuerpo, ¿sí? Uno de cualquier órgano del cuerpo se puede inflamar por el síndrome de Asia. Si uno de esos órganos está en el aparato reproductor, llámese el útero, llámese las trompas, llámese los ovarios, llámese el cervix, que es la entrada del útero, pues entonces si hay inflamación en alguno de estos órganos, se va a interrumpir el embarazo, no va a llegar a su feliz término. Porque es necesario, por ejemplo, que el endometrio esté receptivo, o sea, que tenga las condiciones necesarias para acoger el embrión. Entonces, ¿qué puede pasar? Puede ser que en estas parejas
esté ocurriendo la fecundación, ¿sí? O sea que el óvulo se une con el espermatozoide, pero no se puede implantar. ¿Qué es implantar? Pegarse en las paredes del útero, o sea, en el endometrio. Entonces, por ejemplo, si una paciente de estas tiene endometriosis, endometritis, cualquier inflamación del útero, pues entonces el útero no está en las condiciones adecuadas para recibir el embrión y obviamente este va a ser abortado espontáneamente porque no tiene las condiciones. Revisando un poquito de literatura ginecológica, pues veo que, por ejemplo, buscaba causas del fallo de la implantación. Entonces, teniendo esta teoría que estoy diciendo, las causas pueden ser, como yo digo, las dos teorías pueden ser por inflamación, que ya les expliqué. Y la otra teoría es cuando hay algún trastorno en el sistema inmunológico. Así lo dice la literatura ginecológica. Entonces, obviamente, en los implantes mamarios hay un trastorno del sistema inmunológico. Mm, Ese es el síndrome de Asia, un ok. trastorno en el sistema inmunológico. Cuando hay un trastorno inmunológico, entonces el organismo se encarga del mismo de rechazar el propio embrión, perdón. ¿Por qué? Porque el sistema inmunológico de la persona no está funcionando bien. Entonces esas son como las dos teorías que yo he más o menos ido analizando. Como les digo, no, eso habría que estudiarlo y de pronto algún ginecólogo me escucharía y dijera, este está loco, pero las cosas de Dios son así. Y los hechos son los que hablan. Como les digo, de 8 pacientes que han llegado a esta consulta, 5 pacientes han quedado en embarazo. Antes no podían hacerlo y en el primer año prácticamente desplantadas han quedado en embarazo. Entonces, por eso se me ocurrió la idea de hacer esta invitación a muchas mujeres que tal vez están tratando de poder dar vida, de tener vida en su hogar, de poder quedar en embarazo y tal vez nunca ha llegado a su conciencia, a su corazón o nada, el retirarse los implantes para mirar si este puede ser el causal de que su organismo esté inflamado, su útero esté inflamado y esto no esté permitiendo que pueda haber una implantación del embrioncito y darse la vida, ¿sí? Entonces, además de que espiritualmente es una ganancia totalmente enorme, como ya lo hemos visto, retirarse los implantes, pues si además la ganancia va a ser la vida, imagínense ustedes qué golazo estarían haciendo ustedes, mujeres, si renuncian a unos implantes, pero si llega el regalo de la vida, como ha pasado en estas 5 pacientes, de las cuales 3 de ellas nos van a contar su testimonio. Así es, doctor, excelente. O sea, doctor, a ver, voy a resumir un poquito aquí. Por ser un cuerpo extraño, puede que esto ocasione una inflamación, ¿cierto? Y no deje pegar, que no haya concepción. Pero también puede ser porque ese cuerpo extraño esté segregando alguna sustancia o solo por ser un cuerpo extraño dentro del cuerpo. A ver, el solo ser cuerpo extraño es un motivo para que se dé el síndrome de Asia, ¿sí? O sea, el síndrome de Asia es una reacción a un coadyuvante. El coadyuvante es la silicona como tal, ¿sí? Esté rota, no esté rota. O sea, la silicona, después de un tiempo, en X tiempo en cada paciente, el sistema inmunológico se cansa de defenderse de ese cuerpo extraño. ¿Y cómo se defiende el cuerpo? Inflamando. Por Ok, eso es que tienen 120 síntomas o más. Por eso cuando las explantamos se les quitan un montón de síntomas. ¿Por qué? Porque el organismo ya no inflama más y lo que está inflamado se empieza a desinflamar. Entonces es el mismo ok. fenómeno aquí. Si el útero está inflamado por la silicona, cuando se saca la silicona el útero se desinflama, el cervix se desinflama, las trompas se desinflaman, puede que allá ahí sí haya implantación. O sea, el embrioncito sí puede pegarse del útero. Entonces es por el mecanismo del síndrome de Asia. O sea, hay una inflamación como respuesta a un cuerpo extraño, en este caso la silicona. En el mismo caso puede producirse con el Mirena, que también tiene silicona, pero que obviamente estamos hablando de mujeres que están buscando quedar en embarazo, entonces aquí no ponemos ese punto. Pero es eso, es básicamente que al quitarse la inflamación, el órgano reproductor vuelve a su normalidad. Y cuando ya ese órgano reproductor está normal, pues entonces permite el paso a la vida, a la Ok. implantación. Ah, ok, doctor, excelente. Bueno, doctor, gracias. Creo que es importante aclararlo, ¿no, doctor? Porque obviamente la gente es libre de pensar lo que quiera. Como se menciona, todavía no está, me corrige, científicamente comprobado que sea así, pero aquí tenemos unos casos que ya tenemos dos invitadas, doctor. Voy a recibirlas. Está Nina y la otra es Paola Aguilar, doctor.
Está Nina, Liliana y y Tatiana. Tatiana. Entonces tenemos a Lina por ahora, a Nina, perdón. Nina, no, no veo a nadie más. Vamos a aceptar aquí a Nina. Yo me comuniqué con ellas hace nada. Bueno, si están conectadas, por favor, manden la invitación aquí al live. Por favor, aquí está Nina. Nina, bendiciones. Nina está en sus labores. Nina, para que sepan, está desde Australia. Nina está desde Australia en Aló, este momento, son como las 9 de la mañana. Hola, Nina, bendiciones, ¿cómo estás? ¿qué tal? Mucho gusto, Juan Pablo. ¿Qué tal, doctor Juan? Hola Lina, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, 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 bien. Sí, aquí son las 10 de la mañana, van a ser las 10:15 de la mañana. 10:15 de la De- mañana en Australia, ya del domingo. domingo. Sí, domingo, Día del Señor. Dios, Dios te pague por estar aquí, por aceptar esta invitación, principalmente del doctor y también atender este llamado que, pues como lo hacemos, es para el Señor, del Señor y para el Señor. Así es. Bueno, voy a ver si tengo para tener aquí. Aquí estoy, aquí está Lilo. Sí, Entonces voy a aceptarla, Lilo, y esperamos a Tatiana. Y Tatiana que vamos está a... rica. Está en Costa Rica, Tatiana, sí, así es. Ya hablé con ella también y ella estaba también ahí pendiente. Perfecto. A Hola Lili, ver, ¿cómo estás? Hola Juan, ¿cómo estás? Bien, los Juanes. pues, ¿Cómo está, Liliana? Todo súper bien. ¿Me escuchan bien? Excelente, perfecto. gracias Qué a Dios. bien. Gracias por aceptar esta invitación. Dios te pague. No, 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 no. Un orgullo poder estar aquí, poder dar el testimonio para que muchas personas se inspiren y sigan el camino. Bueno, bueno, excelente. Dios te pague. Bueno, muy agradecidos. Vamos a aprovechar el tiempo para no alargar esto tanto, doctor. Si les parece, si están de acuerdo. Nina, si estás de acuerdo, podríamos empezar contigo. Nina ya tienes hijos en este momento, ¿cierto? Sí, tenemos una bebé de 7 meses. Y no podías tener hijos cuando tenías los implantes de silicona puestos y apenas te los explantan, quedas en embarazo, ¿sí? 15 días después, 2 semanas después fue Ay, todo lo María que tomó. Purísima. Sí, así Qué es. Así es, belleza. aunque, Bueno, claro, aunque sí tengo que mencionar que yo sufría de endometriosis. Yo en el 2007 fue cuando llegué acá a Australia. Eso fue, yo tenía alrededor de 23 años y pasó que los dolores premenstruales, eso era otra cosa también, un alarmante, que los dolores premenstruales eran horribles, pero en Colombia lamentablemente los doctores es normal que te duela, tómate unos ibuprofenos y ya, y es normal. Entonces pasó que llegué acá, tuve un dolor muy fuerte, ya los ibuprofenos no me ayudaban y cuando me llevaron a urgencias, ahí fue cuando me descubren que tengo un endometrio de 10 centímetros de grande en uno de mis ovarios y hay una junta médica y me diagnostican con la enfermedad de endometriosis. Desde ese momento me ponen con la pastilla anticonceptiva para poder regular mis periodos y que el periodo solamente me llegara cada mes y medio. Entonces, muy emergidos nosotros en el mundo, la vida de inmigrante es muy, muy, muy dura. Entonces, usted prácticamente se concentra es a tratar de sacar la cabeza del barro, es tratar de buscar una vida. Yo llegué aquí muy joven, entonces tratar de sacar mi carrera adelante y el tema de tener hijos, endometriosis, quedó todo atrás. Me enfoqué fue más en salir, en progresar profesionalmente. Pasó que en julio del 2015 viajamos a Colombia y ahí me puse los implantes. Eh, ok, eh, fuimos, viajamos, lo mismo, mi esposo y yo muy metidos en el mundo y ya fue cuando el tema de la pandemia que Dios toca nuestro corazón y nos llama. Entonces, ¿cómo nos llama? Ahí sí tuvimos deseos de empezar a tener hijos, nosotros ya éramos casados, pero no teníamos, siempre hablábamos de tener hijos, pero cuando termine la carrera, cuando tengamos casa, cuando tenga esto, cuando siempre era una cosa tras de la otra y pasó que
Cuando me diagnostican con la endometriosis en el 2007, estuve en seguimiento durante 6 meses y recuerdo acá el doctor, el cirujano, me dijo, vete, ya no tienes endometriosis. Entonces, como que el tema de la enfermedad quedó muy atrás y no seguí en seguimiento ni nada por el estilo. Entonces, ya cuando llega en el 2020, ya empezamos con mi esposo a tratar de entender un poco más, como de, bueno, vamos a tener hijos, e intentamos por 6 meses y yo no quedaba embarazada. Entonces, buscamos ayuda profesional, vuelven y me hacen acá un ultrasonido y descubren que tengo endometriosis grado 3. Entonces, ¿qué significa? Que mi útero está invadido de endometrios chiquiticos y me ha invadido el colon también. Entonces, como fue en plena pandemia, mi cirugía no estaba en la categoría de ser prioritaria. Entonces, me van posponiendo y me van posponiendo. Todo este tema de viaje, tenía que viajar a Queensland a ir a hacerme la cirugía y pasó que una cosa se fue dando una por otra, y al fin tuve la cirugía acá en Melbourne en marzo del 2022. Eh, Curiosamente, yo estaba esperando la cirugía y pasó que tuve un retraso y fue cuando descubro que estoy embarazada, pero tuve una pérdida. Entonces, en ese momento también ya habíamos buscado ayuda profesional porque en cuanto a que, a ver, intentamos buscar a alguien que me ayudara a entender mi ciclo porque pues de alguna u otra manera uno es mujer, pero el ciclo uno no lo entiende. Uno no entiende cuándo ovula, uno no entiende, uno simplemente me llegó el periodo y se fue y ya, y no le prestaba yo atención. Entonces contratamos a un experto en naprotecnología. Eh, Me ayudó a entender mi ciclo menstrual y me di cuenta que ovulaba los días 10 y 11. Entonces era muy temprano, el huevo no estaba lo suficientemente maduro, entonces de alguna otra manera era como que no podía quedar en embarazo, me decían que si de alguna otra manera llegara a haber fertilización, podía estar en riesgo porque el huevito no había madurado lo suficiente, de acuerdo precisamente por eso, porque ovulaba muy temprano. Eh, de ese método de naprotecnología venía acompañado de 14 pastillas, en el cual yo tenía que graficar todos los días cómo iba cambiando mi ciclo menstrual. Y de acuerdo al día, tenía que tomarme pastillas. Entonces te podrás imaginar mi estrés, mi frustración, y al mismo tiempo si tuve 1 o 2 días de retraso, era la ansiedad. Venía, ¿qué embarazo? ¿Será que esta vez sí se puede? Entonces pasaba que, como fue el tema de pandemia, no salíamos mucho, y ya cuando pudimos salir, yo sentía que cada vez que salía era como que toda mujer embarazada en Melbourne se me pasaba por enfrente. Era una frustración, era algo que yo le decía a Dios, yo recuerdo que yo le decía a Dios, yo no sé usted para qué me envió a hacer casa, para esa gracia me hubiera enviado de monja. Yo le decía así. Yo le decía así, yo decía, es que no tiene sentido, no tiene sentido que yo Estabas llevo en una tantos pelea con años. Dios por todo el tema. Sí, 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 y fue muy curioso porque fueron muchos meses en los que, claro, tomando todo este tema de las pastillas de acuerdo a mi ciclo, tuve la pérdida y ahí otra vez la pelea seguía con Dios. En marzo del 2022 es cuando vuelvo a tener la segunda laparoscopia, y es cuando ya queda, según el cirujano me dice, ya tu útero está limpio. Entonces dije, probablemente este es el momento. Y pasaron los meses y nada, que quedaba embarazada. Um, entonces, seguí así, seguí igualmente con el método de las pastillas, con la naprotecnología, y pasó que a principios, sí, en octubre del 2022, con mi esposo tuvimos la oportunidad de viajar a Lourdes. Entonces, vuelve otra vez, es como esa emoción. Probablemente visité el santuario, me tomé la agüita, me hice las bendiciones, probablemente esta es la oportunidad que estaba esperando. Y nada, seguía eso. Sí recuerdo un sacerdote que me decía, probablemente esa visita a Lourdes le ayudó a saber cargar con su cruz, porque era la cruz de infertilidad en ese momento la que yo llevaba, y era una cruz muy pesada. A principios del 2023, una de mis hermanas me comparte el video del doctor Juan,
de su conversión. Y ahí es cuando me entra un miedo y dije, yo tengo miedo a contraer la enfermedad del síndrome de Asia. Y recuerdo cuando hablé con el doctor me decía, ¿presentas algunos síntomas? Y yo le decía, ninguno, doctor, yo no, a mí no me duele nada. O sea, yo soy muy alentada, pero a mí no me duele nada. Pero de alguna otra manera, el dolor del ciclo premenstrual era como que era totalmente ajeno probablemente a toda esta enfermedad y a toda esta inflamación. Eh, Seguimos así, planeamos más o menos, veo el video del doctor, siento temor, lo contacto y ahí mismo es cuando empiezo a hacer planes para viajar a Colombia para ir a sacarme los implantes. Eh, en ese mismo, a principios del 2023, encontré otro doctor acá en Queensland que trataba el tema de la infertilidad como una enfermedad autoinmune. Y él decía que debía cubrir todos mis alimentos con enzimas de jengibre. Entonces yo te podrás imaginar, yo yendo a un restaurante, todo aquí cocinando, y yo salía y todo era con jengibre y el café que me tomaba le echaba jengibre y todo era jengibre porque según su teoría, él decía que yo tenía los genes que causaban la intolerancia a la comida, a ciertas comidas, y que por eso era sí, como esa intolerancia era lo que causaba esa autoinmunidad, es de alguna otra manera como que mi sistema inmunológico batallara y no estaba totalmente balanceado. Este procedimiento más o menos lo hicimos como por 6 meses hasta en junio del 2023 encontré otros doctores funcionales que ellos hablaban de cómo toda enfermedad era causada porque había un desbalance del sistema inmunológico. De alguna otra manera, ellos dicen que en el colon vive alrededor del 90% de tu sistema inmune. Y si tu colon está enfermo, tu sistema inmune no va a poder batallar con la enfermedad que se te presente. Llámese endometriosis, llámese cáncer, llámese rinitis, llámese eczema, es la teoría de ellos. Entonces, en ese momento me ponen en un protocolo de hidroterapia de colon, dieta cetogénica, ayuno intermitente y una toma de adaptógenos. Eso más o menos lo hice desde junio del 2023 hasta este momento, porque todavía sigo con esa dieta y con ese procedimiento. Y viajé a Colombia, me explanté el 21 de noviembre del 2023 y 2 semanas después, cuando estoy volviendo acá a Melbourne otra vez a Australia, es cuando me estrello con la sorpresa de que tengo un retraso. Y salió la prueba, pero como ya habíamos pasado por el tema de la pérdida, pues no quisimos emocionarnos. Entonces llegó el primer ultrasonido, ya pudimos ver el latido de su corazoncito, pero igualmente sentíamos mucho temor. Entonces le dije a mi esposo, esperemos otro poquitico antes de contarle a la familia. Ya llegó la semana 13 y ya pudimos ver el ultrasonido y ya hasta hoy el día que ya tiene 7 meses y nos acompaña. Y ha sido un milagro muy grande. Antes de eso, recuerdo que antes de nosotros viajar a Colombia, pasamos por el santuario de la Virgen de Guadalupe. Y recuerdo tanto que le encomendé mi cirugía, encomendé al doctor, encomendé todo este tema de la explantación y mi hija se llama Ana Qué Guadalupe, que siento que belleza. Nuestra Señora, su intercesión ante el trono de Dios fue lo que de alguna otra manera nos ayudó a finalmente tener este milagro con nosotros hoy en día. Qué maravilla, Nina. Gracias por compartirlo. Pero ¿tú crees que por la explantación, o fue por la explantación, o fue por lo que viniste haciendo, o fue un milagro, o cómo, a qué Tribuye. mejor dicho, a qué le atañe, sí, ¿cómo, doctor? Ya, Se me olvidó la palabra. ¿Por qué crees que quedaste en embarazo? ¿Por la explantación, o por un milagro, o por qué? Pienso que es una combinación de todos. Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Y Mm. yo siento que de alguna otra manera, cuando fui a Lourdes, es como que el Señor va poniendo sus instrumentos. Que mi hermana me hubiera enviado el video del doctor Juan Saldarriaga, sin mi hermana saber. Mi hermana no sabía que yo tenía los implantes. O sea,
Wow, Esto es un secreto que yo le tenía en mi familia. que lo tenías. Lo tenía hasta este momento. Lo tenía hasta este momento, pero sí recuerdo que me tomó mucho por sorpresa porque cuando veo el video, lo primero que hablan es de la explantación, en ese momento nosotros ya habíamos empezado como un camino de fe, entendía el tema del exorcismo, entendía cómo el doctor cuando mencionaba que habían visitado a un sacerdote y que el sacerdote les había dicho que el enemigo se alimenta de la sangre de los abortos y de las cirugías cosméticas, mira, eso me traspasó. Wow, Dije yo, wow, no tengo por qué sentirme orgullosa en ofender al Dios de amor. No, no, esto yo, si lo ofende, no, tengo que sacármelos. Y pues, claro, cuando lo que más me llamó la atención es, mi hermana me lo envía y yo digo, pero es mi hermana la que no sabe que tengo los implantes puestos. Dios santo. Entonces, sí fue un milagro, claro que fue un milagro, fue la intercesión de Nuestra Señora, pero al mismo tiempo la visita a Lourdes a lo mejor O sea, hizo fue que un camino algo, pienso recorrido para yo, llegar. sí, porque si tú ves, todo empieza desde la pandemia. La pandemia Claro. fue, estamos hablando del 2020 y yo que embarazo hasta en diciembre del 2023. Entonces fue un camino en el que él me va llevando, va poniendo sus instrumentos poco a poco. Y curiosamente mi visita a Lourdes es lo que me llena de esperanza. ¿Cuántas personas se han sanado cuando van a Lourdes? Claro. Así sea una gota de esa agua bendita, con eso tienen. Pero cuando llegué acá y pasaron los meses y nada, y recuerdo lo comenté con un sacerdote y es cuando él me menciona todo este tema. Y lo otro también para mencionar, ya para darle la palabra a las otras muchachas, es, yo tuve problemas al lactar. Yo tuve a mí me bajó muy poquita leche. Yo recuerdo que yo lo hablé no hace mucho con el doctor y el doctor decía que la silicona viaja, la silicona de alguna otra manera busca caminos. Tal vez mis ductos o están tapados o algo pasó, eso sí se lo dejo al doctor que luego si más adelante habrá la oportunidad lo explique. Y recuerdo también comentándolo con un sacerdote y me decía, probablemente es el sacrificio que tengas que hacer o lo que tengas que pagar por tenerla, por tener ese milagro contigo. Que es que Gracias, Nina. no hay nada gratis. Sí, No, todo tiene una consecuencia. Todo sí, tiene una sí. consecuencia, ¿no? Doctor, algo para luego darle la palabra a Liliana que quieras recalcar de lo que nos cuenta Nina. Sí, miren qué importante. No, como les dije al principio, no, porque aquí puede haber una duda y es, ella expresa que tenía endometriosis desde antes de ponerse los implantes, que recibió tratamiento y quedó curada de su endometriosis. ¿Qué pasa? Hay que aclarar esto. Al poner los implantes y el sistema inmunológico volver a inflamar, entonces puede volver a repetir la endometriosis. ¿Cierto? Hay que aclarar ese tema. Pues puede ser una causa, porque cualquier cosa puede volver a inflamar. Es lo mismo, si tú haces un tratamiento de una cosa, pero vuelves y tienes un factor que te inflama, pues vuelves a recaer en la enfermedad. ¿Sí? Entonces ahí es donde hablábamos al principio, la teoría de la inflamación. Y como el sistema inmune cuando se cansa de pelear, él como reacciona inflamando el cuerpo, pues de pronto su órgano blanco era el endometrio para inflamarse. Entonces eso causó que ella recayera nuevamente en la endometriosis. ¿Sí me entiendes? Vuelvo y digo, todo esto son teorías Claro. porque esto no está estudiado, esto apenas se está viendo. Son teorías que el Señor ha puesto en mi corazón porque no le encuentro otra explicación. O sea, yo no le encuentro explicación a que en 8 mujeres que consultaron, 6 de ellas las operé y 5 están en embarazo. Eso llama la atención. Entonces, por eso tengo que hacer teorías, Ok, porque todavía no hay vale. una información, no hay un estudio, no hay nada, pero son teorías. Pero lo que estamos hablando es tan simple como eso. Ella tenía su organismo era propenso a la endometriosis, recibió un tratamiento, se curó, pero llegó otro factor que produjo inflamación y volvió a recaer en la endometriosis. ¿Sí? Ok. Yo le comento, doctor, les cuento a ustedes que están conectados y a Nina, y Liliana, que cuando yo subí el video que hicimos con mi esposa, no sé si ustedes saben, señoras, que mi esposa también se explantó y por eso estamos aquí con el doctor haciendo esta misión. Mucha gente comentó también que habían quedado en embarazo, doctor. Ahí lo pueden ver sobre todo en TikTok. Ah, Hay muchísimos comentarios.
Ok, muchísimo, cientos de comentarios en donde cuentan de todo tipo de cosas, pero lo más que hablaban era que se les quitaban los dolores de una vez y este tipo de cosas físicas que pasaban. Algunos también hablaron de temas de pudieron quedar en embarazo. perfecto. Bueno, Liliana, ¿cómo estás? Bueno, aquí escuchaste a Nina, no sé si vas por el mismo camino. Bienvenida, Dios te pague. ¿O qué, o cuál fue tu caso? Bueno, hola, hola. Yo creo que mi camino fue un poquito mi camino Más que, perdón, se cortó. más Más largo que largo. el de Nina. Mi búsqueda arranca en 2018 con una cantidad de exámenes y una cantidad de idas a muchos especialistas, pero resulta que todos los exámenes nos salían buenos y positivos y no quedaba embarazada. Entonces, bueno, tocamos demasiadas puertas. Una de ellas fue médicos de fertilidad, pues de fertilización asistida. Empecé tratamientos con ellos, me seguían haciendo exámenes porque nada, no era efectivo absolutamente ningún intento que se hacía. Pasamos por muchos intentos con este tema y nada, no sucedía. Liliana, Eh, regálame un paréntesis, perdón que te interrumpí. Nina, te tienes que ir porque si es así le damos el paso también a Tatiana que está esperando, como tú me digas. Si quieres, sí, porque mi bebé está, Listo, sí, Dios te me pague, Nina, requiere. Dios te Bueno, pague. Gracias por lo que nos compartiste y entonces vamos a darle el paso a Tatiana. Un abrazo para tu familia. Nina, gracias, chao, Chao, chao. gracias, chao, bendiciones. chao. Bueno, voy a aceptar apenas Nina se desconecta, Tatiana. Sigue, por favor, Liliana. Mil disculpas porque sé que Nina también tiene que organizar cositas allá. No te preocupes, bueno, entonces nada, como te cuento, seguíamos insistiendo, muchos intentos con temas con médicos de fertilidad y nada. Entonces, bueno, eh, empiezo a hacerme un tratamiento con una médica funcional. La médica funcional me dice, como no encuentro nada que impacte, pienso que las prótesis pueden ser una de las causas por las que no estás quedando embarazada. Yo le digo, ok, ella me manda unos exámenes como inmunológicos y algunos parámetros de los resultados salieron como un poco alterados, no muy alterados, pero salieron como en el límite, como ahí al bordito. Entonces ella me dijo, como Liliana, yo creo que un camino es la explantación. Igual la explantación yo ya la venía, pues ya venía hace mucho tiempo como sintiendo el llamado de que era hora de sacarme las prótesis. Pues yo fui paciente del doctor Juan desde muy pequeña, pues a mis 20 años tuve mi primer hijo porque Antes de la conversión. sí, a los 20 años fui paciente de él, tuve mi primer hijo que ahora tiene 15 años y me volví a cambiar, hice un recambio de los implantes y también fue con Juan. Y yo dije, ahora, pues ahora que me dicen, Liliana, es momento de explantar, yo digo, bueno, ¿a dónde voy? Porque ya estaba muy alejada pues de ese tema estético, yo, ¿quién va a hacer esto? ¿A dónde voy pues como a explantarme? Eh, Llamé como a la secretaria o pues al contacto que tenía de hace miles de años de la clínica y me indican, pues bueno, ven y habla con Juan a ver qué, pues como que te dice, porque no era como, él no estaba como operando y no era como, pues no estaba como abierto como a este tipo de cosas. Yo creo que fui como una de las primeras que explantó. Entonces nada, fui a ver a Juan. También mis ginecólogos me decían, Liliana, es posible que las prótesis te estén generando alguna situación porque logramos quedar embarazados 2 veces, pero el embarazo no continuaba. Un paréntesis Entonces, ahí, perdón que te interrumpa. Entonces ya no solo el doctor Juan el que menciona esto, sino también otro tipo de sí, doctores también lo están mencionando. Porque por ejemplo dirán, ese doctor está mal de la cabeza. Mire que estamos hablando de otro tipo de doctores también que te mencionaron esto sin, y más, en la época que mencionas creo que no estaba mucho el boom todavía del síndrome de Asia, ¿no? Eso es más o menos reciente. yo creo que es bien reciente y sí, es que estamos hablando de 7 años atrás más o menos. No había pues como mucho boom ni mucha conversación al respecto, pero
no solamente me habló un médico funcional, sino que también me habló mi ginecólogo y todos apuntaban a que, venga, Liliana, explántese. Entonces, bueno, llego donde Juan y voy yo, le cuento toda mi historia y le digo, llevo 5 años tratando de quedar embarazada, ya pues vamos a tirar más o menos la toalla, pero de todas formas me quiero explantar, pues porque ya también lo venía pensando. Igual me dice, de una forma, salí llorando pues de su primera consulta y igual me dice, Liliana, vas a quedar embarazada. Si tomaste la decisión de explantarte, vas a quedar embarazada. Y bueno, yo con esa convicción, entre una cantidad de emociones, que es esta búsqueda también, y ahora llegar a explantarse otras emociones adicionales, yo salí y le dije a mi esposo, pues llorando, bueno, es momento de explantarme. Hola, Ya, me perdieron, no toda, ya, ya, yo ok, te escucho. ok. Entonces, bueno, hablé con mi esposo y yo, es momento de explantarme, ya, pues no vamos a esperar. Juan me dijo, lo hacemos pues como cuando puedas hacerlo. Entonces, no pensamos mucho y a la vuelta de 10 días yo ya estaba en el quirófano explantándome, con la firme convicción de que eso era lo que no nos dejaba quedar embarazados. Pero finalmente yo también había hecho como como, bueno, me voy a explantar, como ya había caminado tanto y dije, bueno, no le voy a poner tanta expectativa tampoco a la explantación. Si pasa, muy bonito que sea. Si no pasa, yo creo que también hemos caminado muy fuerte, pues hemos hecho este camino muy largo y también si es momento de renunciar, también me haré de lado, porque pues también es un llamado de Dios y si no se ha logrado, pues por algo será. Entonces, bueno, nada, me explanté eh, en octubre del 2022. Eh, una cirugía pues me pareció fuerte porque finalmente hace mucho tiempo pues no toco mi cuerpo y también soy como muy, abrirme el cuerpo me genera mucha pérdida energética y bueno, fue fuerte la explantación, pero me recuperé fácil, me recuperé bonito, inmediatamente sentí cambios en el cuerpo, o sea, me sentí súper liviana, habían dolores que yo tenía y que ya se habían vuelto como parte de la vida cotidiana, que se fueron perdiendo. Y una cosa así súper marcada era que yo me mantenía con mucho frío y nada, como que me explanto y ya como que no mantengo tanto frío, ya no necesariamente tenía que andar con buzo, entonces empecé a mirar que sí habían cambios. Eh, Esto se suma a una cosa que les voy a contar y es que mi esposo es montañista y él tenía un sueño de escalar el Everest, entonces me explanto, él hace su intento al Everest y yo lo acompaño al campo base y le digo, mi amor, ve por tu sueño y también en tu camino hagámosle el duelo a no poder quedar embarazados. Entonces él, bueno, nos despedimos, él se fue por su Everest y, y nada, yo me vuelvo a Colombia, fue en abril pues que él empezó su expedición, yo me vuelvo a Colombia y lo espero aquí a su llegada, él llega empezando como el mes de junio y exactamente llega Mateo y a los 8 días pues estaba ovulando y a los 15 días quedamos embarazados, a los 20 días después de otra vez volver a intentar quedar embarazados, nos damos cuenta que efectivamente es un positivo. Perdón, Es un ¿cuánto tiempo después de la cirugía de la ocho explantación? meses. 8 Ocho meses meses, después. pero mi esposo estuvo por fuera un rato largo, porque pues como les cuento, él estaba como persiguiendo su sueño y estuvimos separados como alrededor de 3 meses, como, sí, más o menos 3 meses y él llega y quedó Pues si embarazado. no hubiera podido ser antes. De pronto hubiera podido ser antes, de pronto hubiera podido ser antes. Sí. Bueno, ese positivo nos llenó de esperanza, pero también como con susto, como con angustia, como, venga, es que ya hemos tenido otros dos positivos y no han seguido, entonces vamos a tener mucha cautela con este positivo y nada, nos fuimos como con mucha fe también y muy tranquilos, no le dijimos a nadie, semana más o menos 14 de embarazo, después de que ya nos habían hecho la eco, ya le habíamos sentido su corazón y todo, ya ahí sí anunciamos y eso fue más o menos pues una cosa impresionante porque nuestras familias estaban también
caminando esto con nosotros desde hace mucho tiempo y se logra, pues llegada de Mateo y Mate alcanza el Everest en las condiciones que él las quería. Entonces son como dos sueños que se hacen realidad en unos mesecitos. Pero una cosa súper particular es que Juan me dijo, Liliana, vas a quedar en embarazo, y en otra cita me dijo, Liliana, vas a quedar en embarazo y vas a tener un niño, un varón. Y todo se quedó así, y Juan, más o menos, yo tenía 4 meses de embarazo y me entra una llamada y era Juan y me dice, Liliana, vos estás en embarazo. Yo no le había avisado, pues estábamos como en silencio absoluto esperando que pasara esto y que pues para poder también anunciar. Y yo le digo, Juan, pues sí, estoy en embarazo, iba a ser un niño, pero bueno, finalmente no hemos anunciado, estamos como en este tránsito, como esperando también que todo avance y que no nos vayamos a devolver como nos devolvíamos nos devolvimos en los otros dos embarazos. Nada, fue un embarazo divino, lleno de esperanza, de fe, iluminado. Entonces le digo a Juan, Juan, sí, estamos embarazados, el embarazo sigue, llega a término. Y yo también me acuerdo que le dije a Juan, yo quiero amamantar a mi hijo, quiero darle leche, pues quiero amamantarlo. Igual me decía, vas a poder amamantar. Y tal cual lo soñamos, Kai tiene hoy 1 año y pude amamantar, un embarazo espectacular, nació a término. Mi hijo anterior había nacido prematuro, entonces tenía como esa predisposición y me decían, van a ser prematuro, hay que cuidar mucho ese embarazo, no sé qué, cero, nació a término, nació perfecto ¿Tu hijo y hoy anterior ya tenía siliconas cuando quedaste embarazada con él? tenía siliconas cuando Ok, quedé y embarazada. este todo perfecto. Y este top perfecto a término y hasta el día de hoy lo amamanto. Tiene 12 meses, hace 8 días cumplió 1 añito y nada, todo perfecto, el más sano, el más saludable, el más hermoso, el milagro de Dios hecho ya cae, se ¿Y tú llama. atañes todo esto a que es por haber explantado las Claro, prótesis? es que mira que yo me hice de todo, como les cuento, pasé por reproducciones asistidas, pasé por una cantidad de intentos, hice todo lo que vos querás. Y cuando renuncié y me explanté y dije, bueno, cuerpo, te voy a dar la oportunidad de que volvamos como al génesis, de que nos reseteemos, también le pedí perdón, hice mi proceso con mi cuerpo, hice mi proceso también con mi espíritu, con mi alma y bueno, y nada, no hice nada más y llega Kai después de que habíamos intentado todo post-explantación. Esto que mencionas de pedir perdón es porque sentías que estabas haciéndole daño a tu cuerpo o Pues algo así. claro, porque pues finalmente uno, como te cuento, uno con las prótesis vive y vive unas cosas y eso lo hace cotidiano. Después de que tú te explantas, te das cuenta de que no era normal lo que sentías, de que había algo que te estaba afectando tu salud. Y como te cuento, no fue la primera vez que yo me puse prótesis, o sea, Juan me puse a los 20 años, después me volví, me cambié y volví a tener prótesis y con ellas duré hasta 2022 que me volví a explantar. Entonces, bueno, nada, yo pienso que pues si nos están escuchando, chicas que tengan implantes y que estén en esta búsqueda, que no lo duden, hay que explantarse. Uno se lo vuelve paisaje, pero finalmente no es paisaje, el cuerpo reclama. Y una de las teorías del ginecólogo era la que decía Juan, precisamente cuando entré al live lo escuché, era que decía, de pronto quedas y el mismo cuerpo por tener las prótesis está atacando el embrión y no te lo deja pegar bien. Y yo, pues, yo lo he escuchado ahorita y yo digo, pues posiblemente eso me pasó en 2 ocasiones. Ya la tercera no tenía prótesis y fue la vencida. Y ahora tenemos este chico acá con nosotros llenándonos de amor y de vida, pues este hogar ahora, porque como les cuento, fue una búsqueda bien larga después de 15 años de mi hijo mayor. Gloria a Dios. Qué maravilla. Dios te pague, Liliana. Doctor, ¿algo que abonar a esto? No, me da mucha emoción porque, como tal, como dice ella, yo sentí en ese momento, ella era la primer paciente
que quedó en embarazo de todas. Porque ella fue de las primeras pacientes que yo, tal vez de entre las primeras 15 que yo explanté, tal vez creo. Porque yo inicié a explantar más o menos en septiembre, octubre del 2022. ¿Cierto? Fue 2022. Sí, Entonces ella fue tal vez de las primeras 10 o 15 y yo en ese momento, ella era la primer consulta por ese motivo. Y yo no sé, fue una emoción en mi corazón, yo le dije, vas a quedar en embarazo. No había tenido la experiencia con esto, pero el Señor lo puso en mi corazón y yo simplemente lo manifesté y le dije, va a ser un niño. Mm, Eso fue el Señor que habló a través de mí y se lo comunicó a ella. Dios devuelve el ciento por uno impresionante. de su corazón, vio la intención que tenía de hacer su renuncia y el Señor simplemente se lo manifestó. Entonces es muy hermoso porque con ella es la que tiene ya el bebé mayor de todas las que han quedado en embarazo. Porque Tatiana, ¿el tuyo cuánto tiene? 8 meses en mi pancita. ah, Hasta Y en el, la ah, y el pancita. de, Gracias. y Ah, el qué de, belleza. y el de Nina tiene 7 mesecitos. O sea, que el De primer nacido ya. embarazo fue Liliana. sí, 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 no, Liliana, qué maravilla. Se te nota la emoción. sí, A partir de ahí se despertó en mi corazón como eso, como esa emoción, como, ¿será que esto también está perjudicando la fertilidad? Y entonces el Señor va mostrando las cosas. El mismo día que fue Liliana fue otra pareja, después de ella. ¿Cierto, Liliana, que sí, yo te dije? sí, Después de ella vino una pareja con el mismo motivo de consulta. Y eso me llamó la atención. O sea, venimos porque no podemos quedar en embarazo. Y era la consulta que seguía después de Liliana. Y yo después Impresionante. salí y yo dije, le voy a contar a Liliana que esto me llama mucho la atención. Ella todavía estaba ahí, ¿cierto que te lo dije? sí, claro, me acuerdo perfectamente. Eso, esa pareja creo que no se operó, no se operó, pero eso sucedió, después llegó otra, y otra en un periodo corto de tiempo llegaron ellas como preguntando por lo mismo, como quien dice el Señor, mira pues que te estoy mostrando esto para lo que lo mires, lo analices, lo tengas en cuenta, lo manifiestes, lo hagas vida, porque esto está sucediendo. Y hoy es una realidad decirte que entonces yo empecé a notar las pacientes que consultaban por ese motivo. Por eso soy tan consciente. En estos 2 años, 8 pacientes han consultado por eso. Y por eso tenía las que iban quedando, las iba notando 50. Entonces mira que eso fue como una moción del Señor y empezó con Liliana. No, No, impresionante. La y verdad, fue una cosa, impresionante. ¿Vas a decir algo? sí, fue una cosa muy increíble porque eh, él me dice, vas a tener un niño varón, y a los 4 meses que nadie sabía que estábamos embarazados, pues o sea, estábamos esperando, Juan me llama por teléfono y me dice, Liliana, estás embarazada y vas a tener un niño. Y yo agaché mi cabeza, más o menos se me derramaron unas lágrimas y yo, sí, Juan, estoy embarazada. Y tú pensaste, ¿y cómo supo, doctor? No, no, no pensaste eso, Liliana. Yo dije, no, pues yo desde el principio, como lo sentí con tanta convicción cuando me dijo, el doctor tiene dones, algo le dice, algo le llama y algo le anunció que estaba embarazada. Entonces, Juan, sí, estoy embarazada. Acá estoy, 4 mesecitos de embarazo y vamos súper bien a la fecha. Fue el mensaje en ese momento. No, qué bendición. Qué alegría, doctor. Pilas que le van a empezar a llamar por eso, doctor. Cuidado. Bueno, Dios se pague, Liliana. Si quieres seguir, puedes seguir. Vamos a seguir con Tatiana. Si tienes que salir, puedes salir, no como tú gustes. Bueno, ya no tenemos más invitadas porque nuestra cuarta invitadita que había no pudo, pero pues como tú gustes. Bueno, Debo salir y me despido porque abajo me está esperando mi bebé para darle la comida. Un abrazo grande y Juan, lo que me necesites, ahí estoy en completa disposición. Un abrazo a todos, que estén muy bien. Dios te pague. Un Gracias, abrazo. bendiciones. Chao. La gloria para Dios. Amén. Tatiana, ¿cómo estás desde Costa Rica? Ah, desde Costa Rica, sí, muy bien. ¿Y ustedes? Bien, ¿no? Muy contentos, muy felices escuchando. Imagínate estos Ay, testimonios. Cuántas sí, mamitas, no sé si será tu caso, ya te escucharemos con ese anhelo de ser total. mamás y escuchar esto que parece hasta de mentiras, ¿no? Pero, pues el Señor se vale de hacernos entender a través
de personas como tú, de todo lo que el doctor está comunicando para decir, vengan, miremos un poquito más y no normalicemos ciertas cosas que nos han vendido como normales. Así es, así es. ¿Cuál, Pues bueno, cuál es tu caso, Tatiana? Cuéntanos. les voy a contar, bueno, mi historia es un poquito diferente a las de ellas. Yo soy Dios me habla, entonces ya van a escuchar. Bueno, en el 2010, a mis 20 años, yo me puse las prótesis como si me fuera a pintar el pelo. O sea, como cualquier cosa, yo no pensé en nada. Yo simplemente quería tener prótesis porque yo era súper plana y me sentía como un niño, pero súper plana. Y yo siempre quería, pues, que me creciera y tener algo y verme, bueno. Y en esa época estaba súper de moda y de verdad era como irse a pintar el pelo, súper fácil, uno iba a la cirugía y salía el mismo día ¿Tú y eres no había de consecuencias y no pasaba Colombia? nada. Sí, yo soy colombiana, Ok, pero vivo acá en Costa Rica ok. en este momento. Y entonces, bueno, yo me puse las prótesis a mis 20 años como si nada, normal. Y 5 años después, en el 2015, mi esposo y yo nos casamos. Y yo quería ser mamá, pero miren, yo quería ser mamá desde los 5 años. Yo siempre he soñado con ser mamá. Y yo jugaba que quedaba embarazada y jugaba que daba de alimentar a mis bebés y jugaba, mejor dicho, solo jugaba a ser mamá. Y nos casamos con mi esposo a mis 25 años en el 2015. Y nosotros dijimos, bueno, en este momento estamos trabajando mucho, esperemos un añito más o menos para ser papás, para empezar a buscar. Nunca se me pasó por la cabeza que podía ser difícil, o sea, yo simplemente dije, uno queda embarazado y ya, no pasa nada, no hay que hacer nada. Entonces, en el 2016 empezamos a intentar quedar en embarazo, incluso es que soy tan ridícula que imagínense que en esa época mi esposo tuvo un viaje de trabajo a Estados Unidos y dijimos, ay, aprovechemos de una vez, compramos lo del bebé y compramos ropita, así neutro, compramos un coche, o sea, de todo, ridícula. Nunca me imaginé que eso fuera a ser difícil. Y nada, y pasaba el tiempo y nada, y yo decía, Dios mío, pero ¿qué está pasando? Si esto, ¿cómo, por qué va a ser difícil? Y yo me acuerdo que yo iba al ginecólogo y me decía, no, tranquila, lo que pasa, todo está bien, lo que pasa es que te tienes que relajar. Y yo, ay, claro, me voy a relajar, esto es tan fácil, o sea, uno aprieta un botón y se relaja, ¿no? Y yo decía, ¿cómo me relajo? Yo en esa época estaba trabajando un montón, tenía que ir a abrir, yo trabajaba en una empresa de muebles y abríamos y abríamos tiendas en todo el país y yo viajaba hacia las aperturas y yo estaba trabajando mucho y estaba estresada, claro, pero yo decía, ¿cómo me relajo? En fin. Llega el 2017 y nada, todavía no quedamos embarazados y mi esposo recibió una oportunidad de trabajo para vivir en Brasil. Y yo decía, Dios mío, en Brasil. Y era una oportunidad de trabajo muy linda para mi esposo y nosotros dos, pues como familia decidimos irnos a Brasil. Yo dije, bueno, tal vez sea ese momento en el que me voy a relajar por fin porque ahora estoy viviendo en Brasil, voy a dejar mi trabajo y etcétera y nos vamos a vivir a Brasil. Y estando en Brasil, yo empiezo a vivir en un desierto, ustedes no se alcanzan a imaginar, yo estaba sola, yo no hablaba portugués porque todo se dio muy rápido, no alcancé a estudiar portugués, no, nada. Yo no conocía a nadie y yo sola en Brasil, literal, era yo sola con mis perritos que no los pudimos llevar, gracias a Dios. Y mi plan del día era salir con los perritos, sacarlos a pasear y volver a salir por la tarde y volver con ellos. Y yo sola, yo decía, bueno, ya estoy relajada. Listo, Diosito, ya estoy relajada. Hazme un milagro, ya me relajé. Y nada, y un día yo desesperada en la sala de mi casa empecé a pelear con Dios y yo le decía, dime qué es lo que yo te hice para que no me dejes cumplir mi sueño más grande. Dime qué es lo que yo estoy haciendo tan mal. Dime por qué me castigas así. ¿Qué es lo que te he hecho yo en que no te estoy haciendo caso? Muéstrame qué es lo que pasa. Y yo estaba sentada en el sofá de mi casa y les juro que Dios me pone un pensamiento en la cabeza y me dice, tienes endometriosis. Y yo quedé fría. Obviamente no escuché la voz de Dios como la escuchaba Moisés, sino fue un pensamiento. Y yo dije, ¿qué es endometriosis? Yo había escuchado esa palabra 2 veces en mi vida, nunca más. Cogí el celular y empecé a buscar endometriosis. ¿Qué es? ¿Qué se siente? ¿Cuáles son los síntomas? Y yo tenía solo tres cosas. Un dolor en la rodilla que me daba cada vez que me iba a llegar la menstruación, un dolor en la espalda y la infertilidad. Y yo dije, no.
no puede ser, tengo endometriosis, mi esposo llegó esa noche del trabajo y yo como una loca, y yo, mi amor, tengo endometriosis, Dios me acaba de decir que tengo endometriosis, y mi esposo, pero ¿cómo así? Cálmate. Y yo, no, Dios me dijo que tengo endometriosis y ya investigué y aquí dice, y bueno, me busqué una ginecóloga que hablaba español. Y la ginecóloga toda divina me recibe a mí con esa energía y yo así desesperada, y yo tengo endometriosis y ella listo, yo, bueno, déjame te reviso, ella era especialista en laparoscopias y me dijo, bueno, te voy a mandar los exámenes. Bueno, tenía tanta endometriosis que tenía todas las trompas tapadas, tenía los ovarios del triple de tamaño de tantos quistes de endometriosis, tenía endometriomas en el endometrio. Mi útero además estaba al revés porque la endometriosis empieza a jalar. No se sabe qué es primero, si la endometriosis o el útero al revés. Entonces, cuando el útero al revés favorece más a que se genere la endometriosis. Tenía endometriosis en el ligamento útero-sacro, que es el que agarra el útero, como los musculitos que agarran el útero. El doctor explicará mejor. Eh, y bueno, entonces en el 2018 me hice esa cirugía y ella, la doctora me dijo, bueno, tenemos una ventana corta porque la endometriosis lo que pasa es que con cada menstruación ella se va alimentando y se alimenta y se alimenta y se sigue pegando y se sigue pegando y se sigue pegando. Entonces uno tiene como una ventanita de esperanza tan pronto se hace las cirugías porque está limpio, ¿cierto? Y me dijo, vamos a incentivar la ovulación. Entonces esto eran pastillas, inyecciones en el ombligo, un montón de cosas horribles para incentivar la ovulación, como para hacer que todo estuviera más ahí para poder quedar en embarazo. Unas cosas horribles porque es como decirle al esposo, bueno, tal día, ya me puse la inyección, ya estoy ovulando, venga, no me importa si está cansado, si no, o sea, como que se le va quitando el amorcito, como que se le va quitando la magia, y todo es como una obligación horrible. Yo decía, pero esto no es hacer el amor, esto es como un trabajo horrible, horrible, horrible. Y hicimos de todo y nada. Siguió pasando el tiempo y nada. Ya en el 2019, yo nada que quedaba embarazada, yo ya hablaba portugués, gracias a Dios, seguíamos viviendo en Brasil, en Sao Paulo, y encontré una cirujana especialista en endometriosis, o sea, la señora tiene un centro de endometriosis en Sao Paulo súper evolucionado, y yo dije, ok, voy donde ella y ella me dijo lo mismo. Me dijo, mira, te opero. Tienes 6 meses de ventana. Si en esos 6 meses no quedas embarazada, ya la única opción para ti es un in vitro. No tienes más soluciones, no te puedes hacer más cirugías porque más cirugías matan los ovarios, porque uno cuando llega a quitar quistes mata óvulos. Mata los ovarios, mata óvulos. Y yo, no puede ser. Bueno, me hice esa cirugía fue con robot, súper específica, especializada, mejor dicho, perfectamente hecha. Yo dije, ahora sí, porque estoy con la más tesa de las doctoras. Me hice la cirugía y obviamente pasó el tiempo, nada, llegó la pandemia, nada, ya no podíamos ir a hacerme seguimientos de nada porque la pandemia en Brasil pegó terrible, entonces no podíamos salir a ninguna parte, etcétera. Y ya no me puedes seguir haciendo seguimiento de la enfermedad porque es una enfermedad y la endometriosis la tratan para que no siga creciendo, le ponen unas inyecciones a la mujer o le dan unas pastillitas para que deje de menstruar como si fuera una menopausia. Pero yo lo que quería era quedar embarazada, entonces yo no hice ese tratamiento porque ese tratamiento lo que ayuda es a desinflamar, para que entonces cuando llegue el momento del embrioncito ahí sí pegue porque supuestamente está desinflamado, etcétera. Y nada, y nada, y nada, y nada, y nada, pasó el tiempo y nada. En el 2021 nos devolvimos a Colombia porque ahora la oferta de trabajo de mi esposo era en Colombia y llegamos allá y estábamos en medio de la pandemia y en medio de todo nos dicen hay una reestructuración gigante en toda la empresa, ahora ustedes se van a vivir a Costa Rica. O sea, no nos dejaron casi que ni desempacar. Bueno, nos vinimos a vivir a Costa Rica en el 2021 y en ese momento yo dije, lo primero que voy a hacer es buscar un ginecólogo. Lo primero. Llegué, desempaqué las maletas, busqué un ginecólogo. Miren, el ginecólogo sin ni siquiera examinarme me dice, ustedes ya se han hecho 2 cirugías, ustedes ya se han hecho de todo, ya, miren, no hay nada que hacer, hay que hacer un in vitro. Y yo, Dios mío, con mi esposo el tema del in vitro no nos llegaba. Decíamos, no puede ser, es que eso no puede ser.
yo decía, ¿cómo puede ser que Dios quiera que yo haga un in vitro? ¿Cómo puede ser? Si yo sé, o sea, mi fe me da para creer que Dios puede dejar embarazado a mi esposo. O sea, yo así lo creo. Yo decía, Dios puede embarazar a mi esposo, ¿cómo va a querer que yo me haga un in vitro? Y estando en eso, nos recomendaron con un doctor especialista en in vitro, en fecundación, bla, bla, bla. Y nos dijeron, vayan. Y dijimos, bueno, está insistidera con el in vitro. Fuimos, nos hicimos un montón de exámenes y dijimos, bueno, tal vez empecemos por una inseminación artificial. Como que dijimos, es la única cosa que tal vez tiene menos manipulación, entre comillas, ¿no? Y nos hicimos los exámenes, miren, el espermograma de mi esposo era como el de un anciano. Según todo lo que nos estábamos haciendo en ese momento, era como que tenía 5 espermatozoides y ninguno se movía para ningún lado y todos tenían 2 cabezas, 2 colas, o sea, todo mal. Y yo supuestamente ya no tenía reserva ovárica, yo ya básicamente estaba casi cerca a tener la menopausia, según lo que nos decían, y que ya, que solo in vitro, y que solo in vitro, y que solo in vitro. Y yo rezaba, y yo, Dios mío, háblame, por favor, yo no puedo creer que tú quieras que nos hagamos un in vitro, háblame, háblame, por favor. Bueno, en esa época, como ya acabamos de llegar a Costa Rica, yo quería mandar bendecir la casa donde estábamos y conseguimos un sacerdote que nos recomendó un amigo sacerdote en Colombia. Y este sacerdote estaba encerrado en Costa Rica por la pandemia y ustedes no me van a creer, pero el sacerdote era especialista en fertilidad. Él era costarricense, pero estaba encerrado por la pandemia, pero él trabajaba en Estados Unidos y hacía naprotecnología, que fue lo que nos contó la primera señora que entrevistamos ahorita. Y yo dije, ok. Y él nos dijo, claro, yo voy a bendecirles la casa, no tengo ningún problema. Cuando entonces entra este sacerdote a bendecir la casa y en un momento nos sentamos a hablar y le contamos como, mira, bueno, estamos pasando por esta situación que ha sido tan dolorosa para nosotros y tan difícil. Ya llevábamos 6 años, 7 años intentando ser papás y nada. Y nos dice, no, es que ustedes no pueden hacer un in vitro porque es que eso no es de Dios. Y yo sentí eso como un baldado de agua fría y yo dije, Dios me está hablando aquí y no quiere que hagamos un in vitro y yo le voy a hacer caso porque eso es lo que yo llevo pidiéndole que me hable, que me diga qué hacer. Entonces, mi esposo y yo dijimos, bueno, Dios no quiere que hagamos un in vitro y yo sentí que ya no teníamos más opciones y empezamos a hacer un duelo como si se nos hubiera muerto alguien. Y dijimos, ok, Dios no quiere que seamos papás, Dios no quiere y bueno. Y les juro que llorábamos como si estuviéramos haciendo un duelo, como si se nos hubiera muerto alguien, porque el sueño de ser papás nuestro era muy grande. Entonces, en esa época, Dios es tan hermoso que nos empieza a ayudar a soltar y nos empieza a llamar de otra forma en el corazón y empezamos a sentir el llamado de la adopción. Y mi esposo y yo como, pues sí, claro, uno puede adoptar y uno puede ser papá adoptando. Y en el 2021, a finales del 2021, ya era diciembre, mi esposo me dice, bueno, empezamos a hablarlo y me dice, bueno, podemos empezar a investigar cómo se adopta en Costa Rica, pero hagámoslo después de Navidad, cuando lleguemos de Colombia, porque usualmente nos gusta viajar a Colombia para estar con la familia. Y me dice, bueno, empecémoslo el otro año, como año nuevo, vida nueva, planes nuevos. Pero yo soy súper intensa y súper ansiosa. Y yo dije, mi esposo me acaba de decir que sí, ¿cómo me voy a esperar hasta el otro año? Ni loca me voy a esperar. Empecé a llamar a la entidad de adopción de Costa Rica, que aquí se llama PANI, que es como el equivalente al ICBF. Y yo dije, bueno, si me tratan mal, cuelgo, si es muy difícil, cuelgo, si son antipáticos, cuelgo, si no me... No. O sea, yo puse todo a favor para colgar y no seguir la llamada. Pero yo me encuentro con que levanto el teléfono, llamo y al otro lado me contesta otra señora que se llamaba Tatiana también como yo y ella estaba feliz. Y yo dije, ok, bueno, en fin, el proceso de adopción empezó en el 2021 y nosotros, como les digo, ya habíamos cerrado todo al hecho de ser, pues de tener nuestros hijos biológicos.
porque nada que podíamos y Dios no quería que hiciéramos in vitro y si no quería, entonces yo dije, pues no hay más formas. Y seguía pasando el tiempo, llegó el 2022 y nada, y el proceso de adopción lentísimo. Llegó el 2023 y nada, y el proceso de adopción lentísimo. Ya mi esposo y yo estábamos, pero mega resignados a ser papás de cualquier forma, porque ni por un lado ni por el otro. Y a finales de septiembre del 2023 yo tengo un sueño. Es que Dios es muy hermoso. Yo tengo un sueño en el que yo voy en un bus y me dicen, mira, el bus lo está manejando Jesús. Y yo, ¿cómo así que el bus lo está manejando Jesús? ¿Quién soy yo para que el bus o sea, el chofer sea Jesús? ¿Cómo así? Yo me sentía tan indigna. Y yo estaba así súper impresionada en el camino en el bus y cuando llega el momento de que me tengo que bajar del bus, Jesús se pone de pie, me pone su mano derecha en el pecho y me dice, dile al doctor que te revise en el tratamiento de la cirugía. Esas palabras, y a mí no se me borran. Y yo me despierto, le cuento a mi esposo y yo, Dios mío, ¿de qué cirugía me estás hablando? ¿De qué cirugía me estás hablando? Yo no tenía ninguna cirugía planeada, yo no me iba a hacer más cirugías de endometriosis, yo no tenía planeado nada. Yo, Dios mío, háblame, por favor, háblame. Ese día, obviamente, yo como loca, por la mañana llamo a mi mamá y yo, mira lo que acabo de soñar. En mi familia ya todo el mundo sabe que mis sueños son impresionantes, entonces todo el mundo me pone atención, gracias a Dios. Y mi mamá empieza, yo empecé a pedirle al Espíritu Santo, dame discernimiento, háblame, 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 y mi mamá también. Y yo estaba trabajando esa mañana y mi mamá en un momento me llama y me dice, no te imaginas. Y yo, ¿qué pasó? Ella en esa época estaba bien, bueno, estaba viendo, no, a ella le encanta todos los días de su vida ver testimonios de conversiones, le encanta ver testimonios de conversiones. Y justo ese día ella abre como si fuera una lista de reproducción y el video, el primero que salga. Y el primero que le salió fue un video del doctor en el que lo estaban entrevistando con Amada Rosa Pérez, con otra modelo paisa que has entrevistado y era con las señoras que hacen el ayuno, que se me acaba de olvidar, creo que es Misión Rúa. eh, y me manda ese video y me dice, mi mamá me dice, mi amor, yo no creo que esto sea coincidencia. Como, o sea, ¿cómo va a ser coincidencia? Mira esto, tienes que escucharlo. Y yo, ajá, está bien. Yo estaba ocupada y dije, bueno, lo voy a escuchar, me puse el audífono y yo empiezo a escuchar y digo, ¿qué es esto? Y empiezo a sentir una certeza de que eso era lo que yo tenía que hacer. Y yo, no puede ser, Dios quiere que me quite las prótesis y voy a quedar plana otra vez. No puede ser, Dios santo. Bueno, y yo lo que sí soy es obediente. Y yo dije, carajo, no puede ser. Y mi mamá en ese momentico, pum, me manda el teléfono de Olguita, la secretaria del doctor. Y yo, no puede ser, ya tengo el teléfono y todo, o sea, no tengo ni que esforzarme. Entonces dije, bueno, voy a llamar a Olguita, una señora toda preciosa, súper amable, claro, mi amor, no sé qué, me manda un audio del doctor en el que él explica cómo es la cirugía, porque él no hace reconstrucción ni ninguna cosa así, sino él quita las prótesis y deja todo como estaba. Porque yo decía, bueno, de pronto me saque grasita de acá y me ponga ahí para no quedar tan plana. Uno con sus bobadas, de verdad. Entonces, bueno, y mi esposo y yo hable y hable. Y me dijo, si quieres puedes hablar con el doctor por la noche. Y yo, perfecto. Bueno, hablé con el doctor esa misma noche y le dije, y le conté la historia y él me dijo, ok, sí, yo te puedo operar, no sé qué, bla, bla, bla. Y yo, bueno, colgué esa noche y hablamos con mi esposo y mi esposo súper divino me súper apoyó y me dijo, claro, mi amor, yo quiero que tú estés bien, primero tu salud, primero todo. Y yo seguía pensando, y yo, Dios santo, bueno, a los 2 días o al día decidí, dije, ok, me voy a quitar las prótesis. Hablé con Olguita, eso fue como octubre y ya tenía la cirugía organizada para el 7 de diciembre. Y yo dije, sí, me voy a quitar las prótesis el 7 de diciembre. Miren, ese sí fue como para Dios. Yo creo que él dijo, mi hija me hace caso y entonces nos dio el primer milagro. Al mes nos llamaron de la entidad de adopción de aquí de Costa Rica, al mes de decir sí. O sea, llevamos un montón de tiempo esperando. Y al mes de decir sí nos llamaron por fin del PANI a decirnos que nos habían asignado
para ser papás de un niño de 2 años y medio. Ustedes no se imaginan nuestra alegría por fin. Acá tengo la primer fotico que nos dieron de él. Y mi esposo y yo no lo podíamos creer, o sea, después de dar simplemente mi sí, después de decir simplemente, ok, me voy a quitar las prótesis, y nos llaman a decirnos que nos van a dar este bebé, por fin, mi esposo y yo atacados llorando, nuestra familia por todas partes, atacada llorando, porque por fin íbamos a poder ser papás, por fin. Bueno, viajamos en diciembre a Colombia. Me quito las prótesis, el doctor una belleza, llega con su gorrito con la imagen de la Virgencita acá, ay no, y me pone un audio y me dice, ¿tú sabes qué es em, el lenguaje en lenguas? Y yo sí, y me dice, es que hay un señor que me vio en la Eucaristía y me mandó un mensaje y me dice, en el mensaje, en el resumen, lo que me puso en el audio es que Dios estaba llamando a sus Marías. Y yo me sentí tan suya, tan llamada, tan, tan de él, o sea, no, para mí fue precioso haber escuchado ese audio del doctor y yo entré a mi cirugía en una paz y salgo de la cirugía, el doctor me dijo, vas a experimentar 3 cosas: sanación, liberación y restauración del templo del Espíritu Santo. Y salgo yo de la cirugía, nosotros, mira, yo me hubiera podido operar en Costa Rica, yo me hubiera podido operar en Bogotá, mi familia vive en Bogotá, pero yo decía, con mi esposo dijimos, no, es que tiene que ser ese doctor, es que tiene que ser él. Y yo salí de la cirugía y estando todavía con la anestesia y con la cosa, llegamos al hotel donde nos estábamos quedando en Medellín y yo le digo a mi esposo, por favor, ponme esta canción. Y es una canción como que yo siento que le da gracias a Dios, que dice, My God is awesome, es en inglés de hecho, y empiezo yo a cantar y atacada, llorando en la cama en esa habitación y mi esposo llorando feliz conmigo. Fue como esa liberación en ese momento, esa sanación, esa restauración. El doctor me había dicho que antes de la cirugía me confesara, entonces yo iba como, ay, en tanta paz, en tanta plenitud, y fue tan lindo, pero tan hermoso ese momento, ay no, que yo me acuerdo tanto y yo sé que mi esposo también, y además teníamos la emoción de ya por fin íbamos a tener a nuestro hijito adoptado. Bueno, aprovechamos en Medellín y le compramos un montón de cosas, aprovechamos que era diciembre, toda la familia le mandó regalos, etcétera, etcétera. Y llegamos acá a Costa Rica en enero, lo conocimos, llegó aquí hay un proceso como de empalme, entonces el 16 de enero lo conocimos y el 18 de enero ya se vino a vivir con nosotros a la casa. Y esto fue que nos revolcó la vida, nos revolcó el mundo. Yo recién operada, pero no me importaba. Yo lo abrazaba así pasito. Bueno, ya después, tan pronto yo lo tenía, ya se me olvidó y yo ya lo alzaba, ya no me importaba nada. Todo era pues él. Y a los 7 meses de la cirugía, no me llegó la regla. Y a mí nunca me falla la regla. O sea, yo soy exacta. Y yo ya llevaba como 4 días que no me llegaba la regla y yo, bueno, tengo 3 opciones. O ya me llegó la menopausia porque ya me quedé sin óvulos, efectivamente, ya nunca me va a llegar, ya me dañé. O tengo tanta endometriosis que se me tapó todo y ya ni sale. O estoy embarazada, pero era mi última opción. O sea, yo jamás me iba a creer. Es que no me cabía por la mente. Porque además, o sea, voy a contarlo aquí, yo sé que más gente lo está viendo, pero es que pudimos con mi esposo hacer el amor una sola vez, porque habíamos tenido aquí a mis papás, luego habían venido unos amigos a quedarse en la casa. Esto fue una sola vez. Es que cuando Dios quiere, quiere. Cuando es el milagro y cuando tiene que ser, es. Entonces, No estaba tan viejito el esperma como no, decían los ¿qué doctores. tal? De acuerdo. Así, o sea, el milagro de los milagros. Y bueno, yo me acuerdo que ese día ya era un viernes, yo estaba que me aguantaba que no me llegaba la regla y yo no le decía nada a mi esposo para no causarle ninguna emoción ni para emocionarnos porque, ay no, ya llevábamos 8 años intentando, ya para este momento ya llevamos 8 años intentando concebir y no se podía. Uno se pone tan ansioso, tan nervioso, tan emocionado, como tan todo al tiempo que es horrible cuando uno se hace una prueba y ve que no, 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 yo no quería ni repetirlo ni nada. Entonces ya habían pasado 4 días y era lo más que yo había esperado en todo este tiempo. Y yo me acuerdo que ese día cogí
a nuestro hijito por la mañana, me lo llevé sin bañar, y yo, mi amor, acompáñame que tengo que ir a comprar una cosa. Fui a la droguería, me compré la prueba, llego a la casa con él, él me acompañó al baño, me hago la prueba y veo esta prueba positiva por primera vez en mi vida. Yo no lo podía creer, yo me arrodillo literal en el piso, atacada llorando, a darle gracias a Dios, y el bebé me miraba como, mamá, mamá, y yo, mi amor, mamá está muy feliz, mamá está muy feliz. Bueno, yo no lo podía creer, o sea, les juro que todavía yo ahorita, hoy no lo creo, o sea, no. Ese día mi esposo estaba a punto de cumplir años porque eso fue en agosto y mi esposo cumple años en septiembre. Y ese viernes él salía temprano y yo, mi amor, ven que te tengo una sorpresa adelantada de cumpleaños, entonces cuando llegues sube directo al segundo piso para darte la sorpresa. Yo ya tenía el celular ahí todo listo para hacer el video y llega mi esposo y yo le doy a mi bebé la bolsita con la prueba adentro. Yo le dije, mi amor, ve y se la das a papá. Y sale mi bebé le saca la prueba y se la entrega y mi esposo no entendía nada, solo me decía, ¿cómo así? ¿Me estás jodiendo? ¿Me estás jodiendo? Era la única palabra que le salía de su boca, atacado llorando y me decía, pero ¿cómo sabes que es positivo? Y yo, mi amor, porque están las dos rayitas. Bueno, ustedes no se imaginan esta emoción, porque es que por fin, o sea, por fin, después de 8 años, después de tanto que hicimos, después de tanto que pedimos, después de Dios santo, por fin, por fin, por fin, por fin. Wow. Entonces, bueno, esa es nuestra historia. Yo estoy completamente convencida de que claro que tuvo que ver la cirugía, porque además Dios me lo pidió en un sueño, o sea, me dijo que me hiciera la cirugía. Entonces, y claro, es que esto es un proceso inflamatorio que se junta con la endometriosis, que es otro proceso inflamatorio. Imagínate inflamación con inflamación. No, no, no puede haber vida ahí, no cabe. Y ya. Y bueno, esa es mi alegría. Mi bebecito está aquí en mi pancita en este momento, ya tenemos 8 meses, y no podemos contar los días ni las horas para poderlo tener en los brazos y abrazarlo y, ay no, y darle más gracias a Dios, es que es impresionante. ¿Qué bebé tan deseado? ¿Niño o niña? Es niño, se va a llamar Agustín. Ay, qué belleza. No, más deseado para dónde. Qué bendición tan grande. Total, 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 así es, Dios así te es. pague por compartirlo así como tan claro, tan bonito. De verdad que sí. Ay, muchas Aquí nos gracias. robaste unas lágrimas a varios. Creo que a muchos según. Que Ay, me, Wow. ha- muchas ¿Doctor qué? que me hablo porque aquí la parte más importante de todo es que la queríamos dejar para lo último y que aquí salió a flor de Pero piel. esto de último fue porque Dios quiso que fuera la última. O sea, literal. Aquí no había orden. No, no, eso yo quiero, por eso digo que estoy que me hablo, porque es que lo más importante, además de lo tema físico, tema cuerpo, tema inflamación, tema corporal, lo más importante es el sí al Señor, el estar purificado ese templo para que el Señor haga su obra. Eso es lo más importante y eso es mi apostolado por lo que yo estoy trabajando todos los días en la explantación porque es un apostolado, porque el Señor las quiere otra vez a sus Marías. El Señor quiere que vuelvan sus Marías a Él, que vuelvan tal cual las hizo, perfectas como Él las creó. Entonces, limpias, porque cuando están esos implantes adentro, ya lo hemos hablado muchas veces, hay una contaminación espiritual muy grande. Se le abre una puerta al enemigo y el enemigo habita en esos cuerpos. Aunque estés yendo a misa, aunque estés haciendo el rosario, aunque estés entregada a Dios, el Señor no puede habitar ese templo que está profanado. ¿Sí? Entonces eso es lo importante, darle ese sí al Señor, purificar ese templo para que quede como Dios lo creó. Ahí Dios puede trabajar y hacer lo que quiere. Y aquí tenemos el caso perfecto que hizo lo que quiso. Y lo contaste de una forma espectacular.
Mil gracias. Ay, muchas gracias. A ustedes, gracias. De verdad, a ustedes, gracias. Y mira, yo soy aquí en Costa Rica, no hago sino decirle a todas las que yo conozco que tienen sus prótesis, por favor, quítensela, por favor, quítenselas. Ya lo logramos con una, que ella vive acá y es de Venezuela y viajó a Venezuela a quitárselas. Estoy que convenzo a otra que tiene alergias hasta del agua. Y ya es una señora, y yo, por favor, quítatelas, que estoy segura que te las quitas y vas a quedar perfecta. Bueno, en fin, si yo me puedo poner un cartel que diga explantación, me lo pongo. Es importante recordar en este momento. Pues tú dijiste ahorita 120 síntomas aproximadamente, ¿no, doctor? Sí, Detectados a través de todo esto de las prótesis, para que la gente entienda que pueden ser muchísimas, muchísimas cosas. Por eso Tatiana también lo menciona claramente, que se las quite porque puede estar causando. Mi esposa le cambió la vida, y apenas llevaba desde enero, 14 de enero, nos desplantamos. Y a ella automáticamente, lo pueden ver en el testimonio, se le quitó una tortícolis que tenía terrible, que llevaba meses con ella y no se le quitaba y podía mover la cabeza. Si eso es inmediato, imaginen lo que va causando en el cuerpo, ¿no, doctor? sí, claro, es que es eso, pero vuelvo y yo quiero insistir mucho en lo espiritual, en lo físico, de eso se ha hablado mucho y hay miles de testimonios, pero lo espiritual es una cosa impresionante, porque es esto que estamos viendo hoy aquí. Esto es hermoso, estos testimonios. Dios, cuando tú le das un sí, Él devuelve el ciento por uno. Cuando le Pero das pues, doctor, lo de la tortícolis va asociado a lo espiritual totalmente, porque así, como ese es usted lo espiritual dice, 100%, ese lo hablamos sometimiento, a mí no se me olvidan las del palabras, demonio. doctor, sometimiento espiritual. Total, Bueno, total. cuéntale lo de mi ciclo menstrual. No, cuéntanos, tú Entonces, que ya llegaste. Tengo que contarles algo que el año pasado, pues habíamos tenido una pérdida de uno de nuestros bebecitos. Y, Que nada raro que haya sido los asociado a mejores, todo esto. todo Nosotros esto. tenemos 4 pérdidas y Ana María llevaba ya 20 años con esas prótesis. Y empecé a tener que no me llegaba ovulación. Y entonces dije, bueno, pues la premenopausia, uno siempre buscando respuestas de otras cosas. Y el día que me operaron, doctora, el otro día me llegó mi ciclo menstrual. Aparte, mis ciclos eran hemorrágicos, ¿no? Hemorrágicos brutales, o sea, de que realmente no podía salir de la casa porque ni con pañal. Pues llevo 3 ciclos menstruales y estoy ovulando perfectamente después de la cirugía. o sea, que vamos para el qué, para el sexto, ¿cierto? Lo que Dios Oh, quiera. doctor, porque como que Dios lo escucha mucho a usted. Déjame un momentico. Va a ser, Vea, me hizo pegar, doctor, me hizo pegar y despeinar. Tatiana, tenemos el contexto, es que ellos ya tienen 6 hijos o 5. Sí, Sí. yo los Seis. sigo en Instagram, yo los sigo, yo ya los había visto, qué belleza, No, gracias a nosotros Dios. Y estamos qué abiertos a la voluntad de valentía. Dios. Qué A la voluntad de valentía, qué Dios. hermoso. Yo le estoy diciendo a mi esposo, bueno, yo no sé, a mí ya me está gustando mucho estar embarazada y ya como ya puedo, ten cuidado porque Mira, te voy a tocar aquí en la pantalla porque cada vez que voy a dar testimonio por allá donde los costeños me mandan a abrazar a todos los que no pueden tener hijos. ahí, Dios mío. Ay, No, qué belleza. Ya, Dios te pague, Tatiana. Si quieres este, seguir aquí, voy a hacer las preguntas al doctor. Doctor, eh, ¿hay algún temor de que tú toques estos temas desde la parte médica como tal? ¿Tienes algún temor de que puedan haber represalias contra ti por estar mencionando esto? ¿Puede pasar o no puede pasar? No, la verdad, ninguno, gracias a Dios. Como te decía alguna vez, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Que me tilden de lo que sea, que me digan loco, que me digan que me metí a una secta, que me amenacen, no sé, lo que sea no me importa porque tengo muy claro que Dios tocó mi vida, Dios cambió mi vida, vivo el cielo en la tierra con Dios y lo único que quiero es en mi vida agradar a Dios, repararlo, reparar por tanto daño que hice, tantas cirugías estéticas que hice, que trabajé para el demonio. Ahora estoy trabajando para Dios y lo voy a hacer como lo hacían los mártires en su época, como lo hicieron los apóstoles, y me van a apedrear psicológicamente, si me van a sancionar de la sociedad de cirugía plástica, lo que se llegue, se lo interpongo en las manos a Dios. Simplemente tengo mi conciencia y el Señor, como decía Tatiana, el Señor le habla, a todos el Señor nos habla de una forma u otra,
yo tampoco escucho la voz del Señor, pero el Señor nos pone en el corazón cómo debe ser nuestra conciencia, cómo debemos actuar, cómo debe ser nuestra coherencia de vida. Y eso no es negociable. Eso no se negocia por nada. Entonces la verdad es que no tengo ningún temor de que me tilden como me quieran tildar o que sea lo que sea. Simplemente el Señor se ha valido de mí un pequeño instrumento porque todo lo hace el Señor. Yo solamente soy el burrito que está para que el Señor trabaje. Entonces lo que Él quiera hacer y como quiera que sea, aquí estoy para darle gloria, bendecirlo, alabarlo y repararlo, consolarlo porque ese es mi apostolado, consolar al Señor, ayudándole a tantas mujeres a liberarse, a recuperar, a que puedan recuperar ese don tan hermoso de la fertilidad. Yo solamente soy un instrumento, el Señor es el que está haciendo todo. Entonces todo sea para su gloria. Doctor, si hay algún doctor que vea este video, que esté aquí en este momento, lo vaya a ver más adelante, cirujano plástico, que esté dudando de esto, ¿será que sí, será que no? ¿Qué les podría decir a usted, a estas personas de la salud? No hablemos solo de cirujano plástico, sino puede aplicar para muchas cosas, creo yo. ¿Qué les podría decir si están sintiendo como esa necesidad de hacer lo mismo, esa renuncia o algo y no lo han podido hacer? Simplemente es cuando conocemos a Dios nos damos cuenta de que no somos nada, que todo se lo debemos a Él. Todo lo que somos, todos son dones recibidos de Él. Y si decimos creer en Dios, tenemos que creerle a Dios. Creerle a Dios es hacer su voluntad. Y su voluntad no es más que creer en el Evangelio, lo que dice el Evangelio, lo que dicen los mandamientos. Si el Evangelio dice no profanar el templo del Espíritu Santo, entonces no profanar el templo del Espíritu Santo. Simplemente eso. Dejen entrar a Dios en su corazón porque es todo, es la felicidad aquí en la tierra. Y si dejan entrar a Dios en su corazón, su conciencia les va a hablar. ¿Cómo deben actuar coherentemente? Porque muchas veces hacemos cosas que creemos que estamos haciendo bien y no las estamos haciendo bien. Entonces, tener coherencia de vida. El corazón va a iluminar, porque cuando tú te vuelves coherente, esa felicidad nadie te la roba. Cuando tú estás siendo coherente, eso nadie te lo puede robar del corazón. Ese gozo en el corazón nadie te lo puede robar, ni con críticas, ni con lo que sea, ni con que digan este es enloqueció, ni con hacerte de lado, no. Simplemente cuando actuamos coherentemente, vivimos felices, vivimos en paz. Y la paz no se compra ni con Mastercard, ni con la Black, ni con O nada. nada. Con nada, solamente con Dios en el corazón y obedeciéndole a Dios. Solo es eso, obedecerle a Dios. Amén, doctor. Me encontré con muchos comentarios de mujeres que bloqueaban esto simplemente diciendo, pero es que yo no he sentido nada, a mí me ha ido muy bien en la cirugía, ¿sí? Yo no tengo ningún síntoma, eso a todas no les pasa igual, todos los cuerpos son diferentes. Podríamos decir que en términos mundanos tienen razón, pero ¿qué les diría usted a estas mujeres que bloquearon de una vez este mensaje de esa manera, que fueron muchas, doctor? No, simplemente es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo, así de sencillo. Porque es que simplemente un cuerpo extraño en tu organismo. Hay organismos que rechazan más rápido, hay organismos que reaccionan más rápido, otros más lento, otros más despacio. Y yo tengo pacientes de 1 año de implantadas ya con montones de síntomas. Pacientes de 5 años con montones de síntomas, pacientes de 10 años con montones de síntomas, pacientes de 20 años con montones de síntomas. Tengo pacientes que tienen 15 años, yo todavía no tengo nada. Está bien, pero es que es solo cuestión de tiempo. Explicábamos muy bien, es un cuerpo extraño y el organismo lleva 5, 10, 15, 20 años peleando, defendiéndose de ese cuerpo extraño, en alerta. Yo lo llamo como en una batalla campal todo el tiempo, hasta que llega un punto en que el organismo tira la toalla. Cuando el organismo tira la toalla, viene la enfermedad, viene la inflamación, se destapa todo el síndrome de Asia y viene todo junto. Y eso no es que primero eso llega todo junto. Es solo cuestión de tiempo, no más. Esa es la experiencia que he podido recopilar en casi 500 mujeres que he explantado en este transcurso de 2 años que llevo en este caminar. Entonces, simplemente, claro,
hay organismos más propensos a tener enfermedades inmunes, autoinmunes. Obviamente, por ejemplo, la Sociedad de Cirugía Plástica dice, no, los implantes no, el síndrome de Asia no, pero bueno, las mujeres que tengan algún antecedente de enfermedad autoinmune, esas ojalá no las implantemos. Entonces yo pregunto, ¿entonces qué, sí o no? Si ustedes se están contradiciendo. Claro. Se están contradiciendo, porque entonces, no, el síndrome de Asia todavía no estudiado, eso no es claro, eso está muy vago, eso no, estadísticamente no está demostrado, pero eso sí, tengamos en cuenta y estudiemos las pacientes a las que les vamos a poner implantes y las que tengan antecedentes de enfermedad autoinmune familiar, pues esas evitémoslas operar. Entonces, les dejo a ustedes la conclusión, saquen ustedes sus propias conclusiones. Negocio muy grande, doctor. Bueno, yo no sé si se nos quede algo de pronto que para cerrar ya esto que podamos mencionar. Yo quería hacer una última pregunta, si usted de pronto va pensando en algo, es em, todo tipo de cirugía estética donde se implante algo, donde sea. Bueno, ya sabemos que la vanidad de la nariz la tenía así, la gente que dice que se torce el tabique y se aprovecha y se quita la nariz y todo eso, bueno, son cosas, pero todo lo que se implante podría generar ese tipo de pelea del organismo con ese cuerpo extraño, o sea, biopolímeros, cualquier cosa que se implante, ¿tiene que ver con la parte espiritual solo para lo estético o también puede ser algo si alguien tuvo que implantarse un tornillo o alguna cosa de esas ya por salud que es diferente? No, en el síndrome de Asia, pues está demostrado que son por un coadyuvante. O sea, todo esto se desencadena por un coadyuvante. Y coadyuvante puede llamarse la silicona y muchas otras sustancias, los biopolímeros, todas las sustancias. ¿Sí? Sustancias. Sustancias. De hecho, la literatura habla de que entonces los tornillos, que es que las platinas, que todo puede ser un coadyuvante. Ok. ¿Cierto? Pero entonces yo digo, ¿será que hay un estudio donde muestre que es que todas las pacientes que tienen una platina tienen síndrome de Asia? Yo no lo he visto. No sé si lo habrá. No lo he visto. Pero sí hay estudios de síndrome de Asia, muchísimos, con pacientes con implantes de silicona. Entonces ahí vamos, todos los rellenos que tengan silicona, implante de mentón, implante de glúteos, implante mamario, implante de pantorrilla, el Mirena, porque el Mirena tiene componente de silicona. El Mirena, que es el anticonceptivo, tiene componente de También, y eso silicona. se distribuye como loco. Los biopolímeros que se ponen en los glúteos, que es silicona industrial. Entonces todo esto desencadena el síndrome de El Asia. Ahora tema yo Botox y esas cosas, doctor, no, perdón que lo interrumpí. el Botox no, el Botox Ok. no. El Botox no, pues no he visto ninguna referencia sobre eso. Por eso yo digo, ¿será que hay algún estudio que diga que las platinas de titanio que se ponen para una fractura maxilofacial o para una fractura del brazo están produciendo síndrome de Asia? Habría que buscar en la literatura mundial a ver si eso es así, pero no se ve en ninguna parte. Y si es así, pues eso se hizo por salud, porque era la única Claro. forma de tu hueso y dejarlo en tu posición y te toca por el resto de la vida pues llevar los síntomas que tengas. Pero es que esto no se hizo por salud, se hizo por vanidad y política, que es una cosa La muy diferente, intención. es la intención. Entonces ahí tú pones en la balanza, listo, entonces no me pongo una platina y dejo el hueso torcido y el brazo malo y los dolores, o entonces me pongo los implantes o no me los pongo sabiendo que me puedo enfermar con ellos. Todos somos libres, tenemos el libre albedrío. Dios nos dio ese libre albedrío, tomar las decisiones que cada uno quiere. Nuestra obligación ante el mundo que Dios nos manda es, si Él nos ilumina de que hay cosas que podemos mostrar a los demás y abrir la conciencia, es lo que estamos haciendo aquí. Cada uno tiene el libre albedrío de cerrar la puerta o abrir la puerta y decir, Señor, me estás hablando, tienes razón. O simplemente dejarse llevar por su ego, su soberbia y decir, no, eso es una bobada, eso no es conmigo, eso no le... Tenemos el libre albedrío. Nuestra posición y nuestra obligación ante Dios es comunicar, dar a entender lo que el Señor nos ha mostrado, que es toda esta experiencia que hemos estado hablando.
Claro, y yo creo que una frase para que la gente la guarde. El templo del Espíritu Santo, el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Ustedes lo van a rayar, ustedes le van a meter algo feo al templo del Espíritu Santo. A mí eso creo que me ha ayudado toda la vida inconscientemente, pero hoy en día hay que tenerlo súper claro. Y hay algo que usted dijo en la entrevista que hicimos allá en enero, doctor, es, y me quedó sonando muchísimo. Y es que una cirugía plástica estética es decirle al Señor, te equivocaste. Mi nariz no tenía que haber sido torcidita, así, aguileña, tenía que ser plana, mis orejas no. Eso me dio porque, claro, estamos criticando la obra del Señor, estamos diciéndole a Dios, usted se equivocó, ¿quién es usted? Eso a mí me atravesó el corazón. Eso es nuestra soberbia, nos creemos dioses. Nos creemos que nosotros somos los que hacemos nuestra propia creación. La creación de Dios se olvidó. Él no nos creó. Ahí le estamos diciendo, tú no me creaste. Yo me voy a recrear. Yo me voy a hacer como yo pienso que debe ser. Imagínate eso, qué absurdo, ¿no? O sea, somos creación y obra de Dios. Pero yo simplemente le digo, no, te equivocaste, viejito, así no era. Es como yo digo, como el mundo me dice, como mi esposo me dice, como mi amiga me dice, como en el gimnasio me dicen, como X o Y me dicen, como en el concurso de modelaje me dicen, como X o Y me lo están diciendo, no como Dios te creó. Y lo que pasa es que cuando hay una cosa que hablé hace poquito, que el Señor me viene como mostrando y es, el Señor tiene un plan para ti, para mí, para todos, para cada uno tiene un plan desde antes de nacer. Cuando tú alteras tu propio cuerpo, ya rompiste con ese plan. Entonces tal vez esa mujer que era con un poquito de seno nomás, de pronto la naricita no era perfecta, de X o Y características. Ella ya tenía su hombre aquí en la tierra designado para ella. Pero cuando ella viene y se cambia la nariz, cuando ella viene y se cambia los senos, ese hombre ya tal vez no la va a reconocer. Mira eso tan teso. Tremendo, Ya no la tremendo. va a No lo reconocer. O había sea, hoy pensado. se cortó totalmente el plan de Dios para ti. ¿Cuál Tremendo, hombre es el que te va a reconocer? No el hombre que Dios planeó para hacerte feliz. No el hombre que Dios planeó para hacer una vida juntos y un hogar de San José, una sagrada familia. Porque ya te pusiste unos implantes, te pusiste una nariz, te pusiste una figura que no era. Te va a llegar un hombre que ya no es pensado por Dios, sino por el enemigo, para quererte y amarte por tu cuerpo, por tu sexo, por tu carne, por tu cosificación, porque te volviste una cosa, te cosificas. tremendo, sí. Entonces ahí Tremendo, tremendo, sí. viene la infidelidad. ¿Quién hizo todo eso? El demonio cuando lo dejaste entrar aquí. Sencillo. Mira qué tan... Sí, Mientras que muy, Dios, muy grande. mientras que Dios tenía la persona perfecta que te iba a llegar en el momento perfecto y era la persona que te iba a hacer feliz por toda tu vida, tú la sacaste del camino. Porque ya no eres tú, ya eres otra persona. Ya no eres tú la hija de Dios creada por Dios. Ya tú eres la hija cambiada por el mundo. La hija transformada por el demonio, por la mentira de Satanás, por el pecado de la vanidad. Ya no eres la hija que Dios creó. Entonces ahí ya no viene ese par que debe llegar a tu vida. Impresionante. No lo había visto así, doctor, y tiene todo el sentido, porque vas a traer una persona que te mira la carne solamente, ¿no? Y de pronto esa persona bonita no se va a fijar en alguien que esté tan hecha, ¿no? Porque está Producido, buscando un corazón igual. ¿Cómo, tan- doctor? no, ya No, no escuché. vas a ser una persona producida, o sea, que estás Claro, queriendo mostrar claro, lo que quieres que el otro vea en ti. Estás total. queriendo mostrar un cuerpo, estás queriendo mostrar volumen, estás queriendo mostrar medidas, estás queriendo mostrar carne. Esa persona que te va a llegar, eso es lo que va a ver, lo que tú estás queriendo mostrar. Claro. No estás queriendo mostrar tu corazón, no estás queriendo mostrar tu sentimiento, no estás queriendo mostrar tu alma, estás queriendo mostrar un cuerpo para que ese que te busque y te llegue también esté pensando en qué, en un Claro, cuerpo. claro. ¿Ya? Tremendo, doctor. Tremendo. Dios te pague, doctor. Bueno, no sé si hay algo más que podamos tocar o si no para darle fin ya a este hermoso momento. Creo que mucha gente aquí leyendo, había hasta hombres opinando de la maravilla de este espacio y que ojalá lo pueda aprovechar mucha gente porque esto claramente lo vamos a poner en
mi canal de YouTube Juanpa Obregón y quedará aquí también. Doctor, si quiere también compartimos esto como usted me diga con su Instagram para que quede también aquí. Y nada más que agradecimiento, doctor, por este sí al Señor que mire todo lo que termina desencadenando, ¿no? Uno piensa a veces que es hasta aquí, pero el plan de Dios es ¡puf! Infinito y simplemente, como dicen por ahí, haga caso. Y el que tenga oídos que oiga porque el mensaje es clarísimo. Y otra cosita que nos habló ahora Tatiana y es que no lo tocamos mucho, la invitación a muchas mujeres que tomen el camino primero de desplantarse antes de ir a hacer cualquier manipulación genética, que como lo decía y como el sacerdote se lo había dicho, y la posición de la iglesia no es la voluntad de Dios, de hacer in vitro, de hacer tanta manipulación genética para buscar la vida, eso no es de Dios. Entonces, antes de ir a ofender a Dios con todo ese montón de cosas, más bien hacer esa renuncia y el Señor da el regalo. Mira, mira, ahí tenemos el testimonio. ¿Qué habla más que un testimonio? Wow. Entonces, la invitación a todas las mujeres, antes de pensar o si están haciendo todo eso, paren con todo eso y vayan a explantarse. Vayan a hacer esa renuncia, vayan a limpiar ese cuerpo física, espiritualmente, para que así pueda llegar la vida que Dios quiere darte. Porque si tú rompiste relaciones con Dios, cuando le estás diciendo sí al demonio y al mundo, vuelve a restaurar esa relación con Dios diciéndoles, Dios, me arrepiento de esto, quiero volver a restaurar mi relación contigo, para que tú me mandes las bendiciones que tenías para mí. Antes de ir a hacer tanto procedimiento de manipulación genética, tanta cosa que la iglesia tiene su posición muy clara, no es agradable a los ojos de Dios. Además, doble Entonces, deja... regalo, limpian el templo del Espíritu Santo y la gran posibilidad de que sean mamás. así, así Qué es. bonito, Así. doctor. Uh-huh. ¿Cómo se ha sentido usted, señora? Ya va, hijo. ¿Cómo se ha sentido usted, señora? Cuente aquí a las personas desde el 14 de enero que se explantó. Uy, no, han sido muchos cambios. Pues como nueva, yo creo que esa es la palabra inicial, como nueva, hasta mi vida espiritual ha mejorado un 100%, me he sentido más tranquila, eh, libre, he visto la mejoría en muchas cosas de mi cuerpo que seguramente van a seguir mejorando otras y bueno, a toda la mujer que se me acerque y como decía Tatiana, La última. me falta un letrero decir, por favor, explántese, por favor, explántese. Es el cambio de vida. Y yo como esposo también lo puedo corroborar. Ha sido impresionante. Uno no se imagina que esto sea tan grande como lo es. Mm. Yo creo que cabe el eslogan, solo el que lo vive es el que lo goza. Es- sí, para eso sí es. Es muy claro, Ya, porque ya ni voy, mi usted, amor. yo tengo pacientes que me dicen, es que yo ni siquiera sé expresar la felicidad que tengo, la felicidad que llevo desde que tomé esa decisión. Entonces yo dije eso, ¿no? Ese es el eslogan, el que lo vive es el que lo goza. La que lo vive es la que lo goza. ¿Sabe que también he sentido yo, doctor, como si se hubieran destrabado muchas cosas en nuestra vida de pareja? Sí, y espiritualmente también ha habido unos cambios que, bueno, no sé si será por qué, cosas que estamos haciendo, pero como dijo Tatiana, que Tatiana y todas llevaron un camino, ¿no? Llevaron un camino, pero Tatiana, ahorita la última, llevó un camino muy espiritual, según entendí, como que de siempre. Y en ese camino espiritual, en esos sís, llegó el regalo tan añorado por ella, los regalos tan anhelados por ella, ¿no? Eso nos ha ido pasando, creo, a nosotros en varias cosas, doctor. La verdad. Acuérdate el ejemplo que hablábamos una vez. Si tú tienes un vaso que está sucio y le echas el agua, se va a ensuciar, ¿cierto? Pero si tienes un vaso que está limpio y le echas agua, no se va a ensuciar. Entonces es lo que yo, como que el Señor me lo ha puesto en el corazón, es, yo no puedo derramar mi Santo Espíritu donde tú estás sucio, donde tú estás sucia, donde estás contaminada de esa forma. Entonces yo quisiera derramar todo bendiciones, pero tú estás ocupada con otras cosas. Entonces, el vaciarse de eso, vaciarse de esa contaminación, el Señor llega y derrama todas esas bendiciones y destraba lo que creemos que está trabado. Y simplemente no es que está trabado, sino que nosotros mismos le estamos poniendo un no, como una pantalla. Entonces eso es simplemente eso, porque es que eso lo que dices tú, lo dicen comúnmente. Nuestro matrimonio cambió, nuestra vida cambió. O sea, eso lo escucho yo prácticamente casi todos los días.
Es simplemente eso, darle un sí al Señor, el Señor devuelve el ciento por uno. Porque cuando le damos un sí, estamos limpiando un pedacito más de nuestra vida, otro pedazo más de nuestra vida. Hay limpiezas más grandes, limpiezas más pequeñas. Y las limpiezas más grandes obviamente traen más bendiciones, más gracias, porque es volver a ganar esa amistad de Dios. Es quitarle la amistad que había y recuperar la amistad con Dios. Cuando Dios es amigo, Él te lo da todo. Así es, doctor. Y eso es lo que más cuesta, ¿no? Darle un sí real a Dios, pero es lo que más deberíamos atesorar y tratar de lograr. Es el camino, familia, es el camino. Casualmente me dio la impresión como si todas fueran creyentes, las invitadas, ¿no? No se escogieron ni nada, pero cada una obviamente también atañe esto a Dios, ¿no? O sea, como un regalo del cielo. Y es algo muy lindo porque me imagino que fue una renuncia claramente de ellas primero, como lo dijeron, y el Señor empezó a obrar, ¿no? Esa confianza en el Señor y ese abandono, mire los frutos tan grandes. Es que sí, prácticamente la gran mayoría de pacientes que es plantado, diría yo, un 90% llevan algún camino espiritual. De hecho, por eso llegó ese audio a sus oídos o llegó alguna otra que les habló de eso porque estaban como en el mismo camino espiritual. Entonces, miren que es tan hermoso, yo pensaba antier o el miércoles que fue el día de San José, miren que hablamos mucho del sí de María, el fiat de María, ¿cierto? Pero Dios es tan lindo que preparó todo, el fiat de María, pero también el fiat de José. Que es Yo no había pensado tremendo. mucho en eso. Y José también se le apareció el ángel como se le apareció a María. Y él también le dijo al ángel, listo, yo te creo. Me estás diciendo que soy el Espíritu Santo. Listo, yo la iba a repudiar, pero no, yo también creo. Entonces miren que esa es como la enseñanza. Díganme sí, hombres y mujeres, díganme siempre sí, porque es que yo no me equivoco. Díganme siempre sí, denme siempre un sí, para que lleven su vida en coherencia. Y si ustedes si me dan un sí y viven en su vida en coherencia, como lo hicieron la Virgen María, como lo hizo San José, pues entonces tienen aquí en la tierra una sagrada familia. Viven en paz, en armonía, como vivió la Virgen y como vivió, son santos, como somos llamados a ser. Entonces eso es todos los días de nuestra vida, preocuparnos por la coherencia. ¿Qué es la coherencia de vida? Darle sí a Jesús en todo lo que nos pide. ¿Me estoy equivocado en esto? Señor, tengo que cambiar esto, te tengo que dar un sí, voy a dejar esto. Estoy equivocado en aquello y así va a ser toda nuestra vida. Desde pequeños hasta el último día de nuestra vida, va a ser siempre un montón de sís. Fiat, 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 fiat por todas partes. Entonces, Sí. eso es lo que nos falta, eso es lo que nos falta y lo que más duro nos da, dar fiat. Pero si supiéramos que dar fiat es lo que nos da más gozo, más paz, más armonía, más... Plenitud. Todo el tiempo lo estuviéramos diciendo sí al Señor. Mm. Somos muy poca cosa y somos muy lentos para entender. Sí. Pero bueno, cada Señor le irá tocando su corazón y precisamente te utiliza a ti, me utiliza a mí, las utiliza a ellas que dieron su testimonio para hacerle entender a muchos, porque a veces somos muy lentos para entender, pero el Señor se encarga de irnos tocando el corazoncito por aquí, por aquí, por aquí. Él no se cansa, Él no se cansa de estar detrás de nosotros como una mamá, no te me aporrees, no te me caigas, no. Él está detrás de nosotros todo el tiempo. Infinito amor, infinita misericordia que hay. Menos mal que no es como nosotros, si no estaríamos ya condenados. Entonces, mujer, tú que escuchaste esto no es porque sí, esto es una diosidencia, esto es porque Dios te quería hablar en este momento y tal vez te está pidiendo un sí. Todo para la gloria de Dios. Amén, doctor. Bueno, Dios te pague. Que el Señor siga multiplicando lo que estás haciendo. Que mucha gente entienda este mensaje. Esto, si se lo quiere dejar robar por el enemigo, están en todo su derecho, pero como dijo el doctor, estos son diosidencias y esto ya hay muchas personas que estamos hablando de esto, testimonios reales de cambio de vida. Entonces, si acabas de llegar al video, simplemente espera que lo suba en el Instagram o en el YouTube y compártelo porque de pronto hay alguna persona que, como dijo Tatiana, se lo mandó su mamá en el momento, el testimonio del doctor en el momento indicado, llegó en el momento que tenía que llegar y esto puede ser una respuesta para mucha gente. Entonces, estas informaciones no son para guardarlas, simplemente son tesoros que Dios va poniendo para
alguien que como nosotros tuvimos duda, que como nosotros estuvimos mal, y esto puede ser la solución a muchas cosas de mucha gente como lo ha sido para nosotros. Un abrazo para todos ustedes, ánimo, Dios los bendiga, doctor, Dios te pague. Un abrazo para tu familia, para todo el equipo de trabajo también, y que sigas explantando para el Señor muchísimos, muchísimos más. Tienes que hacer como 2000, ¿no, doctor? No sé cuántos, hasta que el Señor así lo quiera, tengo que reparar mucho porque fue mucho lo que lo ofendí, pero bueno, todo para su gloria. Muchas gracias a ustedes por este espacio, muchas gracias a ti por estar entregado también al Señor. Tú y yo vivimos en la miseria del mundo, el pecado, del lodo en el que nos revolcamos, pero para gracia de Dios hoy estamos del otro bando y son los dos, se nos puede ver en los ojos tranquilamente que el gozo que llevamos en el corazón no se cambia por nada. Entonces toda la gloria para Dios y por eso tenemos esa ansia en el corazón de transmitir todo esto porque sabemos que cuando Dios hace todo nuevo, no hay cómo explicarlo, no hay cómo No, decirlo. Pero aquí no. estamos, amor, también gracias a ti, saludos a tu familia. Y no, como vuelvo y digo siempre, todo es para la gloria de Dios. Que Amén. nosotros desaparezcamos y que Dios sea revestido en su El gloria. doctor, déjate los números de contacto, por favor, que para esto no era el live, pero es que me lo piden y como no quedan las letras grabado, si puedes para que la gente que se quiera contactar para una cita contigo para la explantación o no sé. Bueno, el principal llamado es a que se explanten. Esto no es para que lo hagan conmigo. Si el Señor se los pone en el corazón, pues bendito sea Dios, pero el llamado es a que se explanten. Pues les dejo entonces el número de contacto de mi secretaria. Ella se llama Olga. Su número es 316-295-3319. Estamos en Medellín, Colombia. Entonces, para la gloria de Dios, sí, pues si quieren acercarse y ya pueden comunicarse con ellas, si están en otras ciudades o en otros países, pues simplemente por teléfono les hago la consulta y ya cuando llegan aquí llegan directo a la cirugía, porque es algo fácil y sencillo, porque el Señor es el que hace la obra, yo solo soy un instrumento, entonces no hay que tener mucha preparación en cuanto a eso. Pero bueno, sí, todo para la gloria de Dios y si ese teléfono es de WhatsApp, entonces pueden comunicarse por WhatsApp por ese teléfono. Y el doctor lo dijo, esto no es por publicidad que lo hacemos para nada, se dañaría la obra si lo hacemos por publicidad, pero pues es que me lo preguntan mucho, porque de hecho, para que ustedes entiendan, nosotros teníamos, perdón que me alargué un poquito, doctor, teníamos opción con un familiar quitarle los implantes, las prótesis de silicona a mi esposa, pero en mi esposa el deseo más grande era que se los quitara a alguien que entendiera el por qué, sobre todo el tema espiritual, nosotros no los queríamos quitar. Entonces, por eso fue un regalo poderlo hacer con el doctor, porque pues ya escucharon ustedes al doctor todo el tiempo. Él lo hace primero por una reparación y eso es lo más importante. Amén, así sea. Dios le pague, doctor. Un abrazo para todos, mucho ánimo y que Dios me los bendiga. Chao, chao, Chao. bendiciones y saludos. Doctor. Un abrazo. Gracias.